Yo, listen up. Let me drop some facts. Tobacco smoke, yeah, it hits like an axe, burning up your lungs, taking years off your life. But there's a better way, no need for that strife. They told you quit or die like there's no in between. But science got the tools, keeping lungs more clean. Nicotine ain't the villain, it's the way that you use it. Cigs bring the fire, but there's ways to diffuse it. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Vapes, pouches, heated sticks in the mix. Lower risk moves if you still need a fix. No combustion, that's the key to the game. Less harm, less pain, ain't the message the same? Public health's gotta see the real goal. Help folks switch, not just take full control. Prohibition never worked, that's a fact well known. Give people the knowledge, let them choose on their own. Some stay blind, but the data don't lie. Quitting's the best, but not all can comply. So we lower the risk, keep the people alive. Help them break free, let them thrive, not just survive. We got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts in the game. Better choices exist, let's ignite the change. Buenas noches, bienvenidos un martes más, no lunes. ¿Por qué me veo cuadrado? Bueno, es igual, ahora lo veremos. Bueno, empezamos de nuevo. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder. Voy presentando a mis compañeros como siempre para ir arrancando. Desde Tampico, ciudad de Omnis, señor Dani, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo están? Ya todos los que nos están viendo y están empezando a comentar, buenas noches. Y pues nada, aquí estamos otra vez a darle. Bueno, y ahora sí, desde la Blanca Mérida, que ya no sabemos si es Blanca ni es Mérida, señor Ruiz, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. No, sí es Mérida. Lo de Blanca, pues sí, todavía es Blanca. Todavía. Sí. Todavía. Pues Ya hablando de ovnis y abducidos, hoy tenemos un abducido de vuelta en casa. Señor Eddie, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, mi estimado Iván, aquí apareciéndome por acá. Luisito me hizo el favor de invitarme. Dani, buenas noches. Qué buen video, fíjate que cuando lo vi, luego le escribí a Dani y a Luis, porque la neta es que está bien rifado. Y ya Luis me dijo que me apareciera por acá, entonces tengo un ratito antes de dormir. Porque ya tiene un buen rato, cabrón. Se ve que no. Pues es que
Es que, no, ¿sabes qué? Que de veras he tenido un chorro de cosas y te digo que ahora que ya entré a chambear, pues me duermo temprano, güey, porque si no, no rindo, me paro a las 5 de la mañana para poder llegar a Polanco a las 8, güey. No mames, estás bien cerca de Polanco, ya no vives en Vivo en Tlatelolco. pero fíjate, hice la primera semana que me fui a chambear, dije, pues no me voy a llevar el coche, aquí en Buenavista salen las combis, y como era Semana Santa, hubo 2 días que hice 30 minutos, güey. Nada más se acabó la Semana Santa, y el siguiente lunes hice hora y media, güey. Agarra una ¿No? bicicleta y vámonos. De hecho, ¿qué crees que hay acá atrás? Mira. ¿Es Entonces, ahora eléctrico ya, o es de dos bueyes, dos patas? no, es de 2 patitas. Hago 25 minutos de aquí al trabajo, güey. Sí, güey. Sí, no. Lo único malo son las lluvias, que hoy llegué hecho sopa aquí, güey. Eso sí, y ahorita viene la época de lluvias de ahí. No para de llover de aquí a noviembre, güey, entonces está cabrón. Es correcto, pero bueno, uno se divierte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, ya no sé. Por donde De, quieras. de repente hoy se mandaba esto mal, porque no sé si vieron ustedes que cuando me trabé, me salió mi imagen en cuadro chiquitito, en formato cuadrado. No Sí, sé si sí, lo porque percibieron. ¿Eh? estaba este formato que me acabo de poner. Ah, ok. No había nada, te veías tú ahí cuadrado nomás. Sí, me destanteó bien gacho. Bueno, no sé si vieron, vamos a empezar con una nota frívola. Pues la No sé primera, si- ¿no? Pues, o sea, que una vez más trae al mundo viral el vapeo, nuestro querido Chocoflán, ¿no? a Toñito lo vendimos, se ve que no lo dejaron salir del asilo hoy. Sí, yo creo que no le dieron su No le medicina, dieron pase. Su cocol. No le dieron, se le olvidó. le restringieron la salida. Pues son dos noticias en una, ¿no? De las buenas. Por un lado pierde el América para variar y por otro lado que cachan al, al Cacas Junior vapeando en el Una Parque vez de más, América. Pero también Ah, como leímos, ¿no? Ya sabemos que el palco del Azteca tampoco es tan caro, porque pues no traía más que 200 baros en el bolsillo, güey. pero el Azteca, debe ser el Azteca, porque el Azteca está en remodelación. Entonces, ¿cuál Era el es? azul, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué es lo preocupante? Que si le llega a pasar algo al Chocoflán, lo van a asociar con el vapeo, pero nunca con su pinche gordura mórbida ni con su taparterias, cabrón. Sí, ese es el problema. Todavía fuera un güey atlético, que se ve que Sí, no no mames. haría tanto, cabrón, pero Sí, cabrón. Pues es que no tiene ninguna, ni es bien parecido, ni es atlético, lo tiene todo, No, creo. sí. no tiene. Sí lo hicieron al putazo, güey. Sí, se fue al Chile, un batidero, güey. Y ahorita ya es A mayor ver, de edad y ahora se tiene que aguantar el cabrón, ¿no? Exacto, güey. saludos, Probap, hasta España, Carlos, ¿cómo estás? Sí, pues básicamente eso, o sea, o sea, es que es curioso, ¿no? Que es más que nada el fondo, o sea, todos aquí chingándonos la madre y viene aquí el Cacas Junior y él como si nada. Entra a los antros siendo menor de edad, vapeando en los antros siendo menor de edad. No, y donde además se supone que está prohibido vapear y fumar en espacios cerrados, ¿no? E ingresar siendo menor de edad. Porque también le sumas eso. La primera angioplastía por vapear, dice Juan. No lo dudes. No lo dudes. ¿Cómo vamos? Fíjate, también hubo una noticia de estas medio chuscas. Hay polémica en Polonia por, por tema del snus. Y no sé si vieron por Twitter el candidato presidencial, Karol Nawrocki, o como se pronuncia, porque ves que aquí en polaco está medio cabrón sus apellidos. Estaba así en televisión debatiendo con su contrario y de repente se llevó así una mano a la boca y la otra como que no quería la cosa, se metió una bolsita
de snus o de nicotina. Y pues ya sabes, ¿no? Pinches sensacionalistas de mierda, que ya se está metiendo droga, que eso, que los niños. Yo vi un artículo donde fue, creo que fue en Caring Day, no me acuerdo dónde vi el artículo. No, lo saqué de Twitter, pero era un artículo. Déjame, porque le hice un pequeño resumen a esto. Bueno, básicamente eso, ¿no? El candidato presidencial Karol Nawrocki, que es respaldado por el Partido Conservador, Ley y Justicia, PiS, por sus siglas, vaya nombres, PiS. O sea, meaos. PiS, de no, meaos. Peace en inglés de paz, güey. Sí, sería, pero justicia no sería Justic. Justice. ¿Y la S? Justice, ¿cuál es ese? No, o sea, porque el partido es PiS, pero el partido se llama Ley y Justicia. Ah, pues no sé cómo se diga Ley y Justicia en polaco, ahí sí te la debo, cabrón. Pues sí, güey. Bueno, el tipo, como dije, ¿no? Fue captado en vivo usando snus, que es una forma de tabaco oral prohibida en Polonia, durante el debate para la presidencia. Pero yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo saben que eres snus? Bueno, Un caramelo, una ahí te voy a alegar. bolsita de nicotina que es diferente al snus. Sí, el tipo primero dijo que era un chicle de nicotina, pero luego a su equipo confirmó que se trataba de snus, lo que desató obviamente una tormenta política. La ministra de Salud lo acusó de enviar un mensaje irresponsable al país, especialmente a los jóvenes, al normalizar un producto adictivo e ilegal, e incluso lo compara con drogas. Dice que el snus, aunque un producto prohibido en gran parte de Europa, es legal, culturalmente aceptado en países, como ya sabemos, como Suecia y Noruega, donde incluso ha tenido un rol fundamental en el tabaquismo. Ya sabemos que Suecia es el primer país libre de humo, pero sin embargo en Polonia sigue siendo ilegal. El snus. ¿La prohibición de snus y bolsitas de nicotina en el caso de Polonia es reciente o es reciente? Es reciente. Tengo un artículo de Caring Day, que ese no lo he resumido, pero ahora lo encontré buscando más información al respecto. Obviamente esto, según ellos, pone entredicho la calidad del tipo, ¿no? Porque en plena segunda vuelta presidencial y que el tipo salga con estas mamadas, dicen que es un doble estándar de productos de nicotina, prohibir sin matices o regular con ciencia. Pero ya sabes, la manejan siempre con el pánico moral, ¿no? Y los jóvenes, estás incitando, te ven un montón de jóvenes, ya sabes, y lo catalogan incluso de droga, ¿no? Adictivo, igual se enciende un cigarro ahí en vivo y no les escandaliza. No. Yo quiero tropicalizar el tema, güey. Ojalá y tuviéramos esos escándalos con los candidatos a los puestos en México, cabrón. Sí. No mames. Aquí son que si de narcos, que si lavó de dinero, que si robó aquí, cabrón. Ojalá y tuviéramos esos escándalos en los políticos, güey. Cambiamos a los polacos de los políticos. Pues igual estábamos mejor, porque aquí de un asesinato no baja, güey. De violaciones, Sí, tienes razón, Luis. Porque ahora salió el fin de semana, no sé si vieron, hablando un poquito de los políticos, en el contexto, la vieja esta de Baja California, ¿cómo se llama? María del Pilar. Marina del Pilar. O Marina. Marina del Pilar. Que le retiraron su visa siendo gobernadora del estado donde está la ciudad más importante fronteriza, que es Tijuana. O sea, que tú seas gobernador de un estado fronterizo y no tengas visa para Estados Unidos es sumamente grave. Que está vendiendo su casa. Que está vendiendo su casa en San Diego. Esa noticia, está vendiendo su casa de $4.5 millones y según ella no tiene cuentas en Estados Unidos, que cómo le iban a congelar sus cuentas, pues con qué pagó, güey. Llevó las maletas de dinero, qué chingados. Pero también salió hoy o ayer el asesor presidencial que se compró una casa en San Antonio donde vivía el Schwarzer y todas estas figuras portentosas. Se llama
distorsionando la noticia, güey. No es asesor, güey, es un diputado de Morena que se llama Arturo Ávila. Exacto. Que sale siempre diciendo, dando estupideces. No es en San Antonio, es en un fraccionamiento que se llama Santa Fe. Rancho Santa Fe, en California. Entonces, no distorsiones tampoco tan feo. Pero bueno, pero él sí, él es tan cínico y descarado que él dice que sí, que él hasta la tiene declarada, según él. Sí, 500 y feria de metros cuadrados que tiene esa porquería. No, la tiene en su declaración patrimonial, la tiene declarada, según él. A mí no me consta, según él. Pero ese güey es el rey de las maromas. Es el güey de las maromas. ¿Y qué diputado no es el rey de las maromas, güey? No, pero este sí es. Pero maromas chairas, así que dices. Maromero chingón. Pero argumentos que no fuera de lugar y digo que muchas veces vayan en el cinismo a lo cabrón. Pero bueno, ojalá y el escándalo fuera que le meten al snus, güey. O al vapeo, ¿no? O sea, aquí lo del chocoflan, pues no es más que una anécdota chusca, ¿no? Una paradoja que solo en nuestros países tercermundistas sucede, ¿no? Que el presidente te prohíbe un producto, pero su hijo ahí lo anda usando, cabrón. Esa es la paradoja, pero... Es el de los decomisos para no echarlos a algún vertedero que pueda intoxicar el planeta, güey. A ver, voy a compartir pantalla de la nota relacionada. Bueno, esta es una nota un poco anterior de Crane Dare. Vamos a compartir pantalla. Y esta no la he leído bien, la he repasado nada más. Oh, mira, también Juan me está diciendo, recordándonos del Macron. Bueno. Sales de mar por la nariz, güey. Bueno, esta nota de cuándo es, de hace un día también, precisamente. Hay una ley propuesta en Polonia para restringir la nicotina. El proyecto de ley para restringir severamente la venta y el contenido de bolsas de nicotina se ha aprobado por unanimidad por la Cámara Baja del Parlamento. Los miembros del Sejm, sí, supongo que se pronuncia así, votaron abrumadoramente a favor de la propuesta del gobierno de introducir un marco regulatorio estricto para las bolsas de nicotina. Y justamente por eso se da también lo del candidato. Dice que propone prohibir la comercialización, venta a menores de 18, prohibir todas las máquinas expendedoras y las ventas a distancia. Como, bueno, no sé por qué señalan las online, pues es lógico, ¿no? Pero a ver, espérame, porque digo, estas son cosas muy, muy básicas que, digo, me extraña que lo tengan que legislar. ¿A poco no está legislado ya? Esto te refieres, ¿no? Sí, lo de las máquinas, pues puede ser, pero nosotros que estuvimos el año pasado, yo no vi ni una. No, yo tampoco. Digo, no está de más meterlo si no está en una legislación, pero lo de los menores sí se me hace muy, muy raro que no esté ya establecido así. Pues tienen que adaptarse a la TPD, ¿no? Supuestamente es algo lo que hablan por aquí, ¿no? Que también se establecería un máximo de concentración de nicotina de 20 miligramos gramo y requeriría las advertencias de salud en texto que ocupen el 30% del empaquetado. Dice que el proyecto ya ha pasado de notificación de la Unión Europea y será debatido ahora tanto en el Sejm como en el Senado en sesión plenaria. Ya, perdón, es que yo leí el de abajo. Eso es de las bolsas nada más. Sí. Las normas para vapeadores. Yo leí el título de abajo. Sí, de hecho, bueno, el año pasado cuando estuvimos lo que sí vimos, si te acuerdas mucho, es tabaco calentado o similar. Había una cantidad importante de gente consumiendo pues tabaco calentado. Yo lo que vi es de lo que predominaba. Sí, de hecho, donde compramos los recuerditos, ves que también había
un localillo que vendía. Dice que en una declaración del Comité de Salud se afirma: el Comité de Salud apoyó por unanimidad el proyecto de enmienda de ley del 9 de noviembre de 1995 sobre la protección de la salud con los efectos del consumo de tabaco y lo de los productos de tabaco. A ver, ¿qué pone aquí en las normas? Dice que la nueva legislación también impondrá restricciones a los vapeadores y recargas de nicotina, como la prohibición de su venta a menores de 18, aquí es lo que tú dices, y su venta a través de máquinas expendedoras o de forma remota. O sea, El gobierno... ¿Dale? Sí es lo mismo. Sí. El gobierno polaco propuso recientemente una legislación independiente para prohibir los vapeadores desechables, contengan o no nicotina, y las bolsas de nicotina con sabores. Esto también se aplica a otros productos con nicotina, como los chicles. Bueno, aquí ya está metiendo los chicles al menos. El gobierno abordará esta legislación después de las elecciones presidenciales en el tercer trimestre de 2025, dijo la ministra Isabela. No voy a decir el apellido, si alguien lo sabe pronunciar, adelante. Lesina. Creo. O algo así. Algo así. Por ahí van las cosas. Hay que comprar vocales, güey. Sí, directamente. Es una S, una Z, una C y otra Z. A ver, ¿cómo es eso? Pero en euskera hay cosas peores, o sea, que no te hagas. Debe ser así como CH, Letsina. Algo así debe ser. Bueno, dice que la última declaración dice: otra ley incluida en la lista de trabajos legislativos el 17 de marzo de este año pretende introducir una prohibición de la venta de todos los cigarrillos electrónicos desechables, con y sin. Introducir una prohibición de bolsas de nicotina con sabor o una prohibición de venta de otros productos de nicotina. Ejemplo, chicles, aerosoles, tabletas con nicotina, para que sean tratados como medicamentos y solo se puedan vender cuando sean aprobados por la Oficina de Registro de Productos Medicinales, dispositivos médicos y productos biocidas. Esto suena a la Johnson & Johnson, ¿no, Luis? Sí, ya llegó. Muy ya cabrón. Grabamos. A ver, vamos a saltarlo. Pues ahora no le damos paso. Chale, ya no me quiere. Ya no te queremos, güey. Me está recortando el cabello, no sé qué. ¿Tiene retardo, señor Toscano? Chiva, por es que me quiero parecer al bueno, me falta más todavía, pero me quiero parecer al titular. Pues que nos haga esperar más. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer un corte comercial. El intro hacemos va a quedar como corte comercial, cabrón. Hacemos un corte comercial porque el señor Toño pidió una canción específica para la intro. Pero no llegó. Y si él lo pide, aquí lo tiene. Dale. A ver, vale. Vámonos. Saca vapeo pa' que mi gata suelte los vapores. Saca vapeo pa' que mi gata prueban los sabores. Saca vapeo pa' que mi gata suelte nubarrones. Que se preparen que lo que viene pa' que le debe. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas hablar. Todo weekend ella sale a vapear. Mi gata no para de soplar porque a ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. A ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. Ella prende los pornos, no discrimina. Tiene sabores de uva y mandarín, garapa y siempre aproxima. Se toca dos con glicerina. Sabe también que hasta la fruta le combina. Le divina, le fascina. Vapean dulces, postres y golosinas. Llena su tanque con glicerina. Cuando va al reventón con las amigas, ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. A ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. Aquí somos los mejores, no te me atores. En las redes nos llaman los papeadores. Esto hace que cualquiera se enamore. Cuando dejas al humo con los vapores. Esto va para la gente y fumadores. Para los mayores, no para menores. Para los que gustan de
Conmigo el gol se siente y en esta nube no hay quien mande. Tenemos tú y yo humo pendiente, tú lo probas y lo sabes. Conmigo el gol se siente y en esta nube no hay quien mande. Saca vapeo pa' que mi gata suelte los vapores. Saca vapeo pa' que mi gata prueba los sabores. Saca vapeo pa' que mi gata suelte nubarrones. Que se preparen que lo que viene pa' que le dé duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te des nublar duro. Todos los weekends ella sale a vapear duro. Mi gata no puede soplar porque a ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. A ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. Wow, 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 Bueno, la pidieron, la tienen. Está buena. ¿Quién la hizo? Está muy buena, güey. Está buena, güey. Ya se la puse aquí a mi señora, a mi hija, ya todo el mundo ya la vio, ya me van a empezar a hacer rating en las redes, güey. Un bailecito así. Todo. No lo viste porque estaba bailando, yo sí lo vi en el cuadrito. ¿Qué? Oye, estaba bailando mientras estaba así. Ah, sí, claro, sí, a fuerza, sí. No, yo no soy reggaetonero, no, jamás, pero... Pero bueno, la verdad es que la canción se prestaba mucho, ¿no? Para cambiarle. Sí, sí, pues sí, cómo no. No, imagínate que pones esa, hubiera puesto ese del Foro de Colombia, ahora que estuvimos allá en el del Senado. Empezaron a bailar todos los Se hubieran atacado los güeyes. Pero sí, en dos puntitos tiene una cruza de narco cubano-mexicano. Lo que me dijo mi señora, se parece narco, cabrón. Yo mi discurso lo voy a decir cantando y les pones el video. Sí, ándale, sí. En menos de 8 minutos, porque nos dieron 8 minutos a cada persona, ¿eh? Participaron 40 ponencias de 8 minutos cada una. ¿Hubo break? Sí, no, nada, así en vivo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cabrón. Sí, cierto, nos tendrás que platicar de eso. Ahorita les voy a platicar, sí, porque está bien interesante lo que pasó. Digo, yo fui invitado virtual, pero pues ahorita les platicamos. Bueno, voy a seguir con el artículo. Bueno, decía... bueno, lo que decía que me sonaba a la Johnson. Y luego dice, incluso también dice... prohibición de los HTP aromatizados, entonces también meten aquí los calentados. Dice que la Comisión de Salud del Senado polaco aprobó un proyecto para la prohibición de productos de tabaco calentado con sabores característicos. Esto incluye todos los sabores distintos de tabaco como frutas, dulces, mentol. Ya sabemos la cantaleta. El reglamento también introducirá advertencias sanitarias obligatorias en todos los envases. Pero eso nada más aplica al tabaco calentado, ¿no? Sí, esto es especialmente para el tabaco calentado. Ok, pero bueno, yo creo que están usando la ventana de Overton, ahorita la platicamos. Sí, ahora lo platicamos. El nuevo comunicado dice que se publicó en el día 2 de abril en el Diario Oficial de la República de Polonia una ley que prohíbe los productos de tabaco calentados con aromas característicos como mentol o frutas. Esta ley entra en vigor el 17 de abril de 2025, ya entró en vigor, güey. La industria tiene 9 meses para liquidar su existencia. Las nuevas disposiciones armonizan la normativa polaca con la legislación de la Unión Europea. Pues lo que decíamos ya siempre, ¿no? Que un país propone, el otro iguala para que no se brinquen las fronteras, ¿no? Eso de que, pues voy a intentar establecer las mismas leyes para que no tengas posibilidad de traerlo. Sí, o sea, yo te lo comento porque no sé ustedes, bueno, de Toño sí sé, pero yo ya probé el tabaco calentado. No sé, Daniel, no sé, Eddie, no sé tú. Ya. Yo no. ¿Has probado el tabaco calentado nunca? Sí. No. No, yo sé que por eso no es... Sí.
¿Tú, Eddie, nunca lo probaste? ¿El tabaco o el IQOS? Ajá. Sí, ya, un par de veces. Y ¿Cuál? la verdad es que no fue de mi agrado. ¿Por qué? Porque fíjate que emula, aunque mucha gente dice que no, a mí sí me supo como un cigarro. Y la verdad es que esa sensación de que te deja pastosa la boca y el sabor a ese tabaco ya no es agradable para mí. Esa es la respuesta que estaba yo buscando. Porque igual a mí, pues, sabe completamente un cigarro. Sí, Y por claro. más que te dicen que si el sabor, sí, pero que no sabe ni más que a cigarro. Oye, pero la preocupación legítima sería, les voy a platicar lo que yo, ¿te acuerdas que yo lo platiqué en el programa alguna vez? Después de utilizarlo, me siguieron me volvieron a dar ganas de volver a utilizarlo, o sea, de seguir utilizando el tabaco calentado. O sea, acuérdate que hablamos que el tabaco siempre ha tenido amoníaco, cumarina, azúcar, chocolate, o sea, muchísimos potenciadores de la adicción. Y no sé si eso, o sea, una cosa es que le quiten el Pero es que humo, básicamente es lo pero mismo. le quitarán eso, yo creo que no se lo quitan, ¿no? Es una reacción de daños porque no tiene combustión. No, pues yo creo que no se lo echan, ¿no? Porque, digo, es que más bien todos esos ingredientes se los echan al tabaco, ¿no? Sí, es correcto, sí. No creo que se los echen, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que no? Pero yo digo que es lo mismo. Yo creo que sí, no deja de Es ser, pensado mira, no en el deja de ser cartucho. saborizado. Sí. O sea, ¿por qué el cigarro normal sabe muy diferente de un puro, por ejemplo, ¿no? A lo mejor sí, tiene que ver con el tabaco, pero Por todo lo que le echan también. ajá, por eso un puro recién forjado, como los que te venden en Veracruz, incluso el sabor del tabaco, como no está tan seco, es diferente. Pero el sabor del cigarro enrollado, del cigarro que conocemos, es como muy característico. O sea, sí tiene muchos saborizantes, muchos aditivos. Pero también veamos la naturaleza del stick para el tabaco calentado. O sea, es el mismo producto, nada más que procesado y mojado para que pueda evaporar. Es que, bueno, ahorita que Eddie comenta eso, el tabaco labrado tiene menos impuesto que el tabaco normal, el cigarrillo, pues. Eso lo hacen por protección a las regiones tradicionales de Tabacaleras. tabaco, como los Tuxtlas de Veracruz, Nayarit, porque son artesanales y la manera de esos güeyes se ponen a curar el tabaco con frutas, las notas que quieres que tome, pero los otros le echan toda la mierda que dijo Toño. Pero a este sí se me haría muy... Bueno, no sabemos. No sé, güey. Es que a mí lo que me pasó es que... Hacia allá el cubo atrás de las puertas. A mí se me antojó volverlo a utilizar, o sea, eso es lo curioso. O sea, que a mí no. Yo bueno, al día siguiente andaba... Yo le di tres vapeadas y, puta, o sea, el sabor, lo que pasa es que yo lo probé ya como vapeador. Como sí. No, yo también, entonces, sí. A mí me dio un pinche asco tremendo, güey. Y aparte tuve el sabor en la boca, como cuando empiezas a fumar, que nada más estás haciendo la mamada, pero te sabe feo en la boca, cabrón. Sí, te la deja pastosa. Y así me dejó la sensación. Ahora, hay algo que es interesante porque ahorita que decía Luis de este cigarro calentado y bueno, tabaco calentado y el sabor, fíjate que yo tenía la curiosidad de por qué carajos cuando tú dejas uno de los hits sin utilizar, es decir, prendes tu equipo, metes el hit y lo dejas como si lo dejaras en un cenicero, se apaga a los 5 minutos, ya no puedes volver a utilizar el cartucho. Y entonces, en una fiesta hace 15 días, un conocido traía su IQOS y entonces se acabó su hit y luego ya ves, regálamelo. Entonces lo despedacé y por dentro trae un chip. Esos son los nuevos. Son los nuevos. Sí, trae un chip. Pero me dio risa y me acordé de que te dicen, no, es que te estás vapeando la batería y te estás vapeando metales pesados. ¿Y qué con esa mierda, no? ¿O cómo? ¿No? O sea, finalmente eso viene dentro del producto. Es una cerámica, ¿no? Según yo, un chip. No, sí es un chip. Sí es lo que llaman el core, ¿no? Para que no le metas otros hits. Sí, pues sí. Y para que no puedas volver a reusar ese hit. Qué culeros.
No, pues la tabacalera, pero eso no hay. Business es business, no hay- directamente. Entonces, es negocio, exactamente. Porque, fíjate, piénsalo así, se supone que el tabaco viene, bueno, el tabaco calentado viene impregnado en propilenglicol. Correcto. Si la lógica no me falla, una vez que tú empiezas a aspirarlo y se va secando poco a poco el tabaco por dentro, entiendo que te acabas el propilenglicol, pues lo podrías volver a inyectar, así como lo haces con un desechable que lo abres y le metes líquido, o quienes le metan líquido, no es mi caso, pues lo podrías volver a inyectar de propilenglicol, lo dejas repasar y lo vuelves a utilizar. No, pero sí se queman o sea, bueno, se tuestan el tabaquillo. O sea, yo sí cuando lo saqué, Se consume, pues. parece ceniza, o sea, bueno, no ceniza, no, se parece deshidrata. madera quemada, madera, Ajá. o sea, consumida, por decirlo así. Aunque no, Sí, se aunque no deshidrata. saque uno, sí. Sí, Entonces, pero no, bueno, la idea a la que yo iba era que aquí en esta ley te están prohibiendo los sabores en el tabaco calentado. La verdad es que yo creo, me gustaría que, yo no conozco a nadie que use el Laicos, que los que lo conozcan como tú le preguntes si le importaría un sabor específico de Laicos, o que le sepa cigarro basta. Entonces, la ventana de Overton, que nos la explique Iván qué es la ventana de Overton. No tengo Alexa, no funciona. De hecho, sí hay Luis Kits con sabores, ¿eh? Sí, no, sí, se supone que traen sabores. A mí me dieron a escoger el sabor y me supo a puro pinche cigarro, es lo que estoy diciendo. Sí. Ajá. No saben como los de Click, como los que hacen Click, no. O sea, eso es como los cigarros que hacen Click, que tienen sabor así. Siquiera, ¿no? O sea, el sabor que probé supuestamente era cítrico, Ajá. no supo más que a cigarro. Te digo, a lo mejor desde mi perspectiva como exfumador, que ya llevaba buen rato vapeando, pues a lo mejor dije, esta mamada no sabe más que a cigarro. Pues sí. A lo mejor un fumador sí detecta el sabor, pero yo no, yo detecté puro sabor tabaco. Sí. Entonces a mí me parece que alguien, un usuario de Hits, le va a valer 2 hectáreas si le quitas los sabores. A ver, esto es lo que me da Gepetto. A ver. Me dice, ¿qué es exactamente? Es una ventana imaginaria que contiene todas las ideas de una sociedad. Tolera, discute y apoya abiertamente las ideas. Sociedad tolera, ¿no? Sí, tolera. Las ideas dentro de la ventana son nombres o sensatas. Son normales o sensatas. Las ideas fuera de la ventana se ven como radicales, irresponsables o peligrosas. ¿Cómo funciona? La ventana se mueve con el tiempo, empujada por líderes, medios, grupos de presión o incluso crisis sociales. Esto hace que una idea hoy parece impensable, mañana puede verse como aceptable o incluso necesaria. Ejemplos. Prohibir fumar en lugares cerrados, impensable. Años 90. Poco popular, pero se discute. En los 2000, aceptado y regulado. Hoy no hay norma básica de salud, pero se prohíbe. La idea de la ventana de Overton. Se logra mover la ventana, controla desde el debate público y eventualmente las leyes. Se usa tanto para avanzar derechos como para imponer restricciones. Sí, lo que han hecho con el feminismo y con... Dice, en resumen, la ventana muestra que ideas se pueden debatir sin que te tachen de loco, y quien controla esa ventana controla lo que parece posible. Incluso dicen que hasta el canibalismo lo pueden hacer viable. Sí captas por dónde voy. O sea, te prohíben primero los sabores en el tabaco calentado, donde nadie va a brincar, donde lo vamos a tolerar como usuarios de vapor y como usuarios de Aicos o de tabaco calentado, y al ratito, poquito a poquito, te van a ir prohibiendo los sabores del vapor. Entonces van abriendo la ventana de Overton. Sí, hasta que se hace político, y ya cuando se hace político es cuando ya es la última etapa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el aborto, con los matrimonios entre mismo sexo, etcétera, etcétera? Han ido creando esa ventana de Overton. Pero también en el vapeo, o sea, en el vapeo, por ejemplo, el otro día yo discutía un tuit de un español, de la Sociedad de Cáncer, creo en concreto, que incluso intentaban feminizar el vapeo. Decían que hoy en día están viendo más féminas, ahora sí, vapeando a edad más temprana.
O sea, ya lo estaban empujando o torciendo para hacerlo feminista. No, ahí más que nada lo que quieren hacer es decir que están perjudicando a las mujeres, ¿no? O sea, que ahorita ya está más en las mujeres. Es como ahorita la edad, fíjate, incluso la edad que han sacado ahorita, según ellos, más común de vapeos entre los 12 y los 25 años, pues cuando sabemos que la edad normal es entre los 25 hasta los 40 años, más o menos es lo que están el promedio de la gente que vapea. O sea, no es menor. Digo, Eddie, tú que hiciste encuestas sobre eso, pues te das cuenta que la mayoría de la gente que vapea es de esas edades, ¿no? Más o menos, entre los 25 y los 40, más o menos. Digo promedio, yo tengo 50, casi 60, pero pues eso cada quien, ¿no? O sea. ¿O qué opinas tú? Bueno, Pues yo es te voy a que- decir que la edad de lo que, bueno, en la investigación que se hizo, se da porque la mayoría de gente que entró era de 40 años para arriba. Solo tenía una persona de 25, no, de 28. Todos los demás rebasaban los 45 años, ¿eh? Sí, Tranquilamente, pues sí. todo. Incluso acabamos de ver en la encuesta que nos presentó el chico de que tiene que es estadista, no sé cuál es, que nos presentó ahí en la alianza, que dijo él precisamente que de los 20 a los 30 todavía no existe esa curva que declina hacia la cesación tabáquica, o sea que de 20 a 30 está aumentando el número y no está disminuyendo, o sea que la gente sigue fumando a esa edad. Además O sea, proyecta a niveles muy superiores a la generación de los millennials. sí. Es La excede. Porque Fíjate la lo que dice, generación fumó más que la de los millennials. ¿Eh? La de los millennials le bajó un poquito, pero dicen que la Z, viene muy, muy superior a la de millennials, incluso a la de los X. Y agrediendo al vapeo, pues más va a seguir fumando. claro. Que pareciera que esa es la idea y el objetivo de todo esto, ¿no? Decía Omar Suárez no? ahí en el chat que ¿cuánto faltará para ver Aicos de a 15 varos afuera del metro? Pues ya en China ya hay, o sea, ya te venden cajas de hits muy baratas. ¿A poco? Muy, y Sí. claro, los chinos ya tienen, incluso ya tienen equipos Como muy no tienen, similares no lo vas a poder usar en el IQOS. pues no lo sé, sería bueno No, traer un Aicos chino. Lumia, ¿cómo se llama el nuevo? ¿El Lumia? Sí, Lumia. Lumia. Es el modelo, es Aicos sí. Lumia. Pero de todas maneras, es que, por ejemplo, British American Tobacco tiene el Glow, que en México no lo ha traído por quién sabe qué razón o quién sabe Sí, qué. pero el Glow es un poquito diferente, Luis. Acuérdate que no estaba desaborizado con Había uno nicotina. que era té. Dijeron que era, bueno, Ailén lo ha probado, yo me quedé con las ganas. Era un nuevo hit, digamos, un nuevo, ¿cómo le llaman? Dispositivo. Daniel sabe decir en español, ¿cómo se llama el stick? El cartucho. Varita, Hit. No, hit es la marca de palito. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo te lo... cartucho de tabaco. Cartucho de tabaco, ¿no? Cartucho. Sí, ese es, yo creo que es el término más. Esos que dices tú, Iván, era uno nuevo que estaban lanzando, que Sí. ya no es tabaco, pero que sí contiene nicotina. O sea, Es desaborizado. es que ese es el avance de la industria. Yo voy a sonar como a salud justa, güey. Sí, claro. La industria porque, güey, ¿por qué te metes con el té, güey? Si es un té, es una hierba que no es tabaco. Tú eres el control del tabaco. El convenio marco para el control del tabaco, no del té, güey. Sí. O sea, Pero ese es tiene nicotina, güey. el avance, pues es que ese es el problema, que la industria avanza en pro de su negocio, mientras estos pinches burócratas asnos que no pueden hacer otra cosa más que estar cagando el palo, van a pasos de cangrejo, mientras la industria Cagando el stick, para que no suene tan vulgar. de galgo, güey. Cagando el stick. Cagando el stick. Pero es que Cagando el hit. imagínate que hoy se les ocurriera, a lo mejor en un proceso mucho más caro, en lugar de procesar la hoja de tabaco para extraer la nicotina, sacarla de pimientos y tomates, güey, o tomates,
Y de todos modos van a decir que es nicotina, ¿no? Sí, y no, de todos modos la van a querer pues es que asociar. el 6-metil ya es nicotina, güey. Ajá. O sea, pues, es que ese es el problema con Oye, estas burocracias. si lo que no es de nicotina, los líquidos sin nicotina los quieren regular y cobrarle impuestos, güey, pues, No, ya están prohibidos, aunque ya no están tengan- prohibidos. Bueno, aquí, pero en otros países que No, están pidiendo lo que pasa es cobrarles que impuestos. en el caso del 6-metil lo catalogan como nicotina no orgánica, entonces también. Sí, estos güeyes lo que hacen es agarran la hierba y la untan de nicotina, güey. O de 6-metil, no sé. No creas que lo que te absorbes tú es la nicotina que arroja la hierba. No, es la nicotina que trae impregnada la hierba. La hierba, sí. Claro. Pero ya no es tabaco. Entonces, no sé, güey, no sé a dónde. Finalmente, lo único que nos falta es que le cambien el nombre al convenio marco, que sea el control de la nicotina. Ándale. No, y ni siquiera, porque si los líquidos sin nicotina también, entonces tiene que ser convenio marco, ¿cómo es? Convenio marco para el control de cosas que se inhalan. De tu vida, güey. El Control de tu vida. No, sería para productos con y sin nicotina. De cosas que se inhalan en general. Porque bueno, es lo que dice Luis, ha mutado un poquito la guerra también atacando muy de frente a la nicotina, ya sea en todas sus formas. Pero bueno, al menos aquí en el artículo de Polonia veíamos los chicles y todas estas mierdas que también los están agrupando, pero en ningún otro lado se mete con los sabores a los chicles, pastillas, a lo que quieras. Pero porque eso, ¿quién lo fabrica? Es la eterna diferencia entre su nicotina y nuestra nicotina. Sí, claro, pero por ejemplo ahí en Polonia se meten, pero en el resto del mundo ni tocan esos productos. ¿A poco van a prohibir también los chicles de nicotina y los parches y eso también? Los saborizados. O sea, muérete, punto. Fuma y muérete, cabrón. Los saborizados. Ahí sí adoran al veneno que te mata y no al producto que te salva. Pues ya no te vayas tan lejos, la industria alimenticia, güey, ¿no? Diego, ya con esta parte de que las vacas hacen más daño a la capa de ozono que todo lo que te comes, pues está cabrón. Pues si lo tenemos en México con el barrenador. ¿Será? Ya no saben qué inventar. Ay, quién sabe, güey. Sí, yo creo que eso también es un movimiento político para beneficiar a ciertos intereses, cabrón. Sí, ¿Tú crees? Sí. Todo es eso. Todo es dinero. Todos son intereses. Todo es dinero porque de por medio ya sabemos lo que hay. Lo tengo que ¿No decir. crees que Coca y putas? Sí, claro. Pero ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren tanto dinero? Para coca y una cosa es desestabilizar a nivel nacional, pero ¿y a nivel internacional? Digo, es pregunta, voy a abrir un poquito de polémica. Pues es que estamos hablando de empresas transnacionales, güey. Sí. Es eso. O sea, Por eso la pregunta, ¿no? Tienen tanto poderío porque dominan el mercado a nivel mundial, no nada más en un país. Habría que investigar un día la industria cárnica, a ver cómo funciona. No, pues es que todo es igual, Iván. Pues es lo que estaba, el otro día ponían el ejemplo chusco, ¿no? De una persona que decía, estaba viendo el TikTok o el Instagram, porque ahora ya toda la información es a través de TikTok y Instagram, ya no ves no abres un libro, no estudias nada, o sea, todo es Instagram, lo que te dice Instagram es ley, ¿no? Así como cuando decían que era Facebook, ahora es Instagram y TikTok, ¿no? Y está una persona que decía, no consumas carne porque te causa cáncer, y pues agarraba el bistec y lo quitaba, ¿no? Y se empezaba como una zanahoria, no consumas zanahorias porque las zanahorias te quitan, te hacen tal cosa. Quita la zanahoria. No consumas lechuga porque las lechugas, no consumas agua porque no te, o sea, al final de cuentas, todo lo que consumas, todo te puede producir un daño, ¿no? O sea, no, sí, todo. pero a lo que me refiero, eso, es en manos de quién está la industria cárnica. Es el lavado de cerebro, güey, es el lavado de cerebro. A ver, vamos a hacer analogías chuscas, como dices. En manos de quién estará la industria cárnica, porque sabemos que la industria cervecera está en manos de 2 o 3. Sabemos que la industria automotriz está en manos de 2 o 3. Sí. Entonces, la industria cárnica,
lo que más nos atañe. Está en manos de uno, ahí sí nada más. ¿De quién? Y, La cervecera. La cervecera. y la farmacéutica también sabemos en manos de quién están, que es la que nos atañe, ¿no? Sí. Entonces, la cárnica, habrá que investigar. Yo nunca lo había pensado. De hecho, bueno, estamos en una semana más o menos importante, que se acerca el World Day Vape, y yo estoy, bueno, ahí en Twitter. Che, cabrón, cállese. ¿Se oye? Sí. Sí. Che, güey. Sí, se escucha. Por ahí le llamo Lucifer. Yo esta semana estoy tirando una serie de Twitter, ahí síganme en X como @calavera_bpe, y iba a decir vapera, calavera bpe, like y compartir no cuesta. De momento ya tiré 3 Twitter en relación a la OMS, tiré 3 Twitter en relación a Bloomberg, un poquito de él. Me falta un Twitter de Bloomberg y vendrán otra serie de 3 o 4 para cerrar la semana. Así que vayan viendo. Y en relación a eso, estamos hablando, no sé, de Bloomberg, otras cosas de esas místicas conexiones con el más allá. Y Luis se pone a investigar un poquito y resulta que tirando de hilo, sin darse cuenta, salió un artículo. Cuéntanos de eso, Luis. Pues así como dices tú, o sea, no es que haya descubierto yo el hilo negro, porque es algo que siempre hemos platicado, pero a mí en lo personal, creo que también yo lo he visto en todos los que están metidos en esto, cuando atacamos al personaje clave de antivapeo, que es Bloomberg, yo noto que no es fácil de explicar y de que el otro te entienda por qué este personaje está metido. Muchas veces ni siquiera nosotros lo entendemos, o sea, todavía queda la duda. Entonces, acomodando esas ideas. Pero la pregunta principal, Luis, te voy a interrumpir, perdón. La idea principal era la pregunta que me lanzabas a mí. ¿Por qué Bloomberg está con el vapeo? Sí, por ahí, eso es a donde yo iba. O sea, nosotros muchas veces no sabemos, incluso todos tenemos esa enorme duda. No sé si ustedes tengan claro qué es lo que busca este personaje donando tanto dinero, ¿no? Pero nosotros intuimos que hay un beneficio económico para él, ¿no? Entonces, indagando, pues ya. Digo, ya hasta para que hayan corrido a un personaje en una organización importante, ya debe ser algo tremendo, ¿no? No, pero una organización importante contra las de él. Sí, está cabrón. A ver, síguele, ¿no? Y está bueno. Quizá no tocamos ese tema, pero nada más culmino esto. Entonces, se acomodó entre hilo, entonces mejor de hilo, se salió un artículo, y como yo no tengo la palomita azul como Toño, que puedo publicar artículos en Twitter. ¿Sí puedes publicar artículos tú? Sí, ¿no? Sí puede. Sí puede. Pues voy a empezar. ¿O es un nivel más arriba? El que puede... No, creo que es uno más arriba, ¿no? Creo que sí puede ya. No, yo creo que sí puede. Chécalo porque yo creo que sí. Contacté a una amiga periodista y pues lo publicaron en el portal de ella, que es el Sensontle 400. Muy bueno, por cierto, muy bueno. Voy a dejarle. Pero, o sea, lo que me gustó es cómo al final el hilo sí, no, porque no es extenso, no sé si lo sintieron extenso. No, nada. No está largo. Pero sí deja muy, muy claro, o sea, va directo al grano y con claridad la idea. Pero eso es pensando en alguien ajeno al vapeo. A ver si entienden, cabrón, porque el rollo es que está tan enredado todo esto. Por eso es lo que te digo, que está complicadísimo. Porque nosotros lo entendemos bien porque ya tenemos años viéndolo, pero una gente que es nueva, o sea, ¿cuántas veces nos ha costado platicar con madres de familia? O sea, ¿te acuerdas de aquella chica? Nada más te voy a dar el comentario. ¿Te acuerdas de aquella chica, una maestra, una mujer que tenía un hijo, un alumno
creo que en secundaria, y me empezó a tirar pedradas de que no, ustedes están en contra del vapeo y todo, y que es a favor del vapeo y que es posible que están envenenando a nuestros hijos, y me empezó a tirar un frego de rollos, ¿eh? Bueno, ayer me escribió y precisamente me dice, oye, qué bárbaro, estoy viendo todas las noticias que le están aplicando a ustedes y está increíble. Y le mandé yo las referencias y le mandé tu video, el de la mafia del cáncer. Ajá. Dice, qué bruto. Ahora entiendo, dice, cómo los gobiernos, pues es lo que están haciendo es no preocuparse por la salud pública, y ahorita con eso después entramos. Pero es que lo extraño es que no es nada más con el vapeo, también ¿sí? Es en todo. Sí. No sé si leyeron el artículo que me compartió esta chava que les del fentanilo. Del fentanilo. Yo medio lo leí. No, ese no. A ver, no. ¿Cómo se llama el pinche medicamento ese? Pues compártelo y lo leemos, ¿no? Sí, dame un segundo, lo voy a abrir. ¿O lo tienes tú a mano, Luis? Ese sí está muy largo, mejor compártelo. Nada más, o sea, lo único que quiero enfatizar es cómo ahí ves también cómo cabildean, hacen lobbying y todo para beneficiar, por ejemplo, en este caso, a la empresa que hace el medicamento de Narcan, sí, el Narca o algo así se llama. Es un medicamento que sustituye al fentanilo. No, que revive al güey que se está muriendo por el fentanilo. Sí, o sea, básicamente es un antifentanilo. Antifentanilo. Okay. Como un antídoto, pues. Narcan se llama. No encuentro el puto artículo. Ya lo encontré, pero les mando el link ahí. O sea, sí vale la pena mucho ese artículo. Está bastante largo, está bastante documentado, y de hecho, algo de las cosas que me dijo esta amiga, que es periodista ella, porque vio que de alguna u otra manera ustedes fueron testigos de que yo me preocupé por meterle las fuentes y las ligas y a la información y todo, y ella me dijo que muchas veces que ella prefiere no hacerlo, que sea más periodístico y menos académico. Este artículo es totalmente, tú lo lees y parece un artículo académico, el que les compartí yo. Justo lo habías metido también al chat. Pues eso te dije, ya lo encontré, ya lo estoy mandando al chat. No. Entre que compartí la ventana y todo, se me fue el hilo ahí. Sí, pero ese sí es muy extenso. Es largo. No tanto, pero sí. Sí, como para leerlo aquí no se me hace. Está interesante también Es un medicamento gratis para salvar vidas en las calles de los gringos que se están muriendo ahí por meterse esas chingaderas. Y lo que hace este medicamento, y lo que entendí fue, te contrarresta el efecto que hace que dejes de respirar, por ejemplo, que te adormece todo. Lo contrarresta, entonces le permite ya al paciente volver a respirar y irse recuperando. En lo que se pone la siguiente dosis. Dice que cuesta venta público a $50, que son 2 dosis individuales el Narcan. Sí, porque hay que pensar que como se va a ocupar mucho, pues hay que dejarlo barato para que tenga movimiento el medicamento. Sí, pero con dinero público. Claro. Como el Champix como en España, ¿no? O sea, te he regalado, güey, pero... Exacto. Y con el monopolio, pues ya chingaste, ¿no? Como empresa. Claro. No lo entiendo. Qué interesante está esto. ¿Ustedes leyeron el artículo de Luis? Sí. Digo, yo tengo poco que comentar porque pues casi estuve a la par desarrollando esa cosa. Digo, no fue mi idea ni mucho menos, pero... O sea que él, Iván fue el que lo desarrolló, es lo que hizo. No. Digo, me lo estaba comentando. Me lo estaba comentando. Así se oyó. Yo soy el títere y él es el titiritero. Sí, claro. No.
estábamos hablando y estaba comentando lo que iba encontrando y pum, y se fue armando directamente. Y ya Luis O sea, fue aprovechando tu idea. No, Es lo que quieres decir. no participé. Su talento, güey. Tu talento. Usurpó el talento. Como los hermanos Grimm. No, más bien yo soy como esos que les ponen en las asociaciones Ajá. como honorario y estas cosas, que tienes derecho a oído, pero no a voz, ni voto. Ah, ok. Pues muy bien. Pero ahora, ¿cuál era la idea que estabas diciendo tú, Toño? ¿Cuál idea de qué? ¿De qué? De que no sé qué, un personaje dijiste. No, pues sí, que tenemos ahí el caso específico de tu teoría que tienes, que se me hace muy buena teoría. El hecho de que todos estén trabajando en conjunto, pues lo hemos platicado en otras ocasiones, no solamente con tabacaleras y gobierno y estas famosas ONGs, sino tabacaleras, gobierno, farmacéuticas y todos juntos. O sea, en realidad hasta porque todos trabajan en un conjunto para no permitir, como pasó con Leopoldo Salazar Viniegra, no permitir que la gente se cure o que la gente obtenga beneficios sin que pasen por estos impuestos, que no son impuestos, bueno, estas cuotas, no sé cómo decirle, estas cuotas de estas empresas, de estos personas que manejan el dinero, y para que realmente pueda salir del problema, ¿no? O sea, pues como el caso de los narcos, etcétera, etcétera, ¿no? Para ya no comentar más ahí. Traducido en una frase, ¿cuánto vale tu vida? ¿No? Es correcto, no, pero acá, por ejemplo, nos dimos mucho cuenta, incluso Luis lo comenta, el hecho de que, pues ahí tenemos a Charles Gardner, por ejemplo, que fue corrido de una asociación importante, muy importante de vapeo, es que 5, y fue corrido, ¿por qué? Pues porque habló mal de Bloomberg, le dijo asesino, o sea, y con esas simples palabras, en 2 semanas estaba fuera de la asociación. Entonces yo me pongo a pensar que está trabajando para lo mismo. Fíjate que justo eso a mí me comentó Juanjito, y dije, ya viéndolo a la distancia, porque eso fue hace como 4 años, ¿no? Más o menos como 3, 4 años. A la distancia, son cosas de esas cosas que a lo mejor en el momento no las masticas, pero ya viendo la distancia dirás, pues no habrá sido nada más un pretexto para quitarles el financiamiento a INCO. O sea, usaron eso de pretexto y ya de una vez, porque pues, él hasta renunció, ¿no? Sí. Pero el financiamiento ya jamás volvió, güey. Nunca regresó, exactamente. Entonces yo ya viendo la distancia sí me pregunté, pues no habrá sido más bien nada más el pretexto para dejar de financiar a... Es un juego de poderes y económico. Y aquí me voy a desviar un poquito para la plática que yo tuve ahorita en Colombia, que estuvo muy interesante, una plática de 7 horas. Una plática chiquita, güey. Bueno, una plática chiquita. Si chiquita. duermes con ellos, no mames. De 8 minutos por persona y escuchando, híjole, me tomé 2 Alka-Seltzer, 4 sal de uvas y unos cuantos por ahí, omeparazoles para poder soportar las estupideces que decían los médicos, ¿no? Incluso Juanjito hizo un comentario a uno, por ejemplo, a uno le tapó la boca a un médico que dijo que la nicotina causaba cáncer. O sea, lo puso dentro de los cancerígenos del vapeo. O sea, digo, para empezar, y puso solamente 3 o 4 cancerígenos del tabaco cuando son 70. O sea, diciendo, no, ¿cómo? Tenemos lo mismo, aquí tenemos, y puso el vapeo 3 y entre esos 3 puso la nicotina como cancerígeno en el vapeo. Entonces ahí sí lo cayó con la nota que no, obviamente no tuvo chance de sacar, fue igual que yo, fuimos casi con poca preparación, muy poco tiempo. Y tuvimos creo que 2 días para preparar todo. No tienen las tablas para ni siquiera prepararlos, lo tienen. No me refiero para haber hecho una presentación, como muchos llevaron presentación. Sí. Pero la risa de todo esto, Luis, es que todas las dependencias gubernamentales, la OPS que... Bueno, espérate, Toño, vamos a para allá, entonces empieza explicándonos qué fue. Bueno. Se realizaron 3 mesas técnicas en Colombia para tratar de ver cómo se le puede aplicar o no un impuesto similar al vapeo que al tabaco. Entonces, mi discurso fue en esa relación, en que no se tendrían por qué aplicar
el mismo impuesto si el daño no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no tiene el mismo daño y por lógica no puede ser el mismo impuesto. Pero aquí fue lo curioso, es que desde que empezaron todos los antivapeo, como por ejemplo la OPS, que por cierto le decía que ahora nuestro buen amigo Sabines, que fue titular ¿qué era? Titular de control tabaco. Era el jefe de oficina del control del tabaco en Cofepris. De Conadic, es correcto. Pues ya encontró puesto, le dieron el puesto a nivel latinoamericano, como coordinador igual, pero de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Y hizo una explicación como las que vemos en cada 5 minutos de Bloomberg, de las Mami Bloomberg y todas esas monas que aparecen por ahí, igualito, ¿no? O sea, diciendo que los impuestos es la mejor manera de detener el tabaquismo. Entonces, bueno, yo ahí no habíamos intervenido nadie, estaba empezando casi el discurso. La mayoría de todos los médicos decían lo mismo, que el tabaco tienen que aplicar un impuesto altísimo y que el rollo. Pero salió una persona de ahí, de las personas de Hacienda, que eso fue lo que me sorprendió bastante, incluso hasta casi me paro y le aplaudo, de veras, porque lo que dijo él fue algo bien sencillo. Dijo: mire, a mí me pueden enseñar todos los datos que quieran, y salí que la ciencia y que los datos y que los informes, yo les voy a hablar los números que me dan aquí. Cada que ustedes levantan el impuesto del tabaco, se crea un 200% de mercado negro. Chingar a su madre, cabrón. Así, o sea, así de chingadazos. Entonces salió como güey, salió un médico, porque un médico dijo, primero salió un médico a decir: no, yo tengo estudios en Harvard y en no sé cuánto, en la Sorbona y la chingada, y yo he hecho maravillas en todo el control del tabaco a nivel internacional, y a mí no me va a decir este señor que tiene eso. Y entonces volvió a tomar la palabra, porque dijo: por alusiones le vamos a dar permiso que se requiere. Pero él era un diputado. Él era, no, él era uno de los encargados de Hacienda de uno de los, como de las regiones de Colombia. Era funcionario, pues. Era un funcionario público. Me dijo: no, a ver, señor, qué bueno que me comente y yo debo comentar, pero yo le estoy hablando de datos reales, aquí los tengo en tablas, mira, aquí está la gráfica, aquí está esto. O sea, cada vez que yo aumento el impuesto del tabaco, automáticamente el contrabando crece exponencialmente. Incluso pues, te puedo decir que en un año se levantó el 200% después de la aplicación de un impuesto alto al tabaco. Entonces, para mí esa no es la solución, y empezaron todos los mismos de la Secretaría de Hacienda a decir que no era la solución levantar el impuesto del tabaco, que porque el tabaco ya estaba sobretasado. O sea, todos dijeron lo mismo, el tabaco está sobretasado. El problema fue que como estuvieron metiendo al vapeo, pues dijeron: pues vamos a agarrarnos de los más, pues de los pendejones, ¿no? Pues vamos a agarrar que el vapeo nos salve de esa sobretasa del tabaco que tiene, que no mucha gente lo compra de contrabando, y pues vamos a encajarle el impuesto al vapeo. Solamente me quedó la esperanza de que uno de ellos... Lo mismo. Exactamente, eso es lo que me quedó la esperanza, que precisamente esta persona y una mujer que salió al final, que dijo que era madre de familia, también de directora de Hacienda del departamento, dijo lo mismo. Dijo: a pesar de eso, tenemos que hacer, de ver hasta dónde aguantan los impuestos de cada producto. Ese es el dato que hace un tiempo yo quería ver si lo conseguíamos, de ver cómo ha incrementado los usuarios en México, porque cada vez te dicen unas cifras cada vez más altas, pero pasa lo mismo, cada que prohíben aumenta el número de usuarios de vapeo. Pero dicen, y aparte que dicen que no hay contrabando del otro lado, que no hay tabaco de contrabando. La OPS y todas las agencias bloombergianas, todas dijeron lo mismo. No es cierto, es la mejor estrategia. Sí, es que ¿Entonces Panamá es un invento de los gringos? No mames. No, sí, pues imagínate Colombia. Es un invento de los gringos, pero no sé a qué te refieres. Con el tabaco, o sea, ves que Panamá alcanza con un índice hasta el 95% de contrabando de tabaco. Sí, pero tiene el índice más alto según ellos, de cesación tabáquica, porque no registran güey. Todo lo que no está registrado. El 95% está comprando de extranjeros, güey. Lo mismo pasa en Colombia. Colombia no tiene 83. ¿Los datos de fumadores? Ya ahí está, en Panamá ya logró bajar sus tasas de fumadores, ¿no? Ah, sí, eso dice. Pues es que sí, digo,
en sintonía con el personaje que nos estás platicando, pues si me vienes a decir datos y datos, pues yo veo cada vez más gente vapeando, güey. Correcto, así es. O cada vez más gente fumando, ¿no? Y eso nos vuelve a dar otra vez el mismo punto. Yo lo que les presenté ahí es, ok, tienen toda su estrategia chingoncísima y fregoncísima, y les leí las últimas 20 cifras directamente de la OMS, ahí no hay pierde, son las cifras que da la OMS, de cuántas personas fuman en el mundo desde el 2011 hasta el 2024. Y en el 2024, o sea, aparte que según eso ya había bajado a 2,250, volvió a subir a 2,270 otra vez en el 2030, en el 2024. A 1,270 volvió a subir ahorita en el 2024. Sí, pero en porcentaje bajó. Ah, claro, sí. Bajó, pero ¿cuánto bajó? O sea, entonces si nos ponemos a ver, lo que se ha movido es precisamente esa población de vapeo, que es la que se ha movido al consumo de nicotina limpia, ¿no? No solo eso, en México ha subido, o sea, los últimos, en el sexenio pasado estábamos en 17.6, ¿no? Ya alcanzamos casi 19. No, llegamos al 19.6, güey. O sea, 2 puntos en un sexenio con las políticas prohibicionistas de este cabrón. Sí. Se levantó bastante. Por eso no les conviene el Lanzanud. Pues sí, no, de hecho ya ves que la van a volver a hacer, dicen que la van a volver a hacer, se van a gastar no sé cuántos millones. El dato, güey. Ese es el dato, eso, por eso cuando lo dijeron yo dije, pues es eso, güey, quieren acomodar sus datos que ellos mismos dieron y que ellos solitos están quemando. Ahora, en la información que dieron. ¿Te acuerdas en el filipinazo a la mexicana? Sí. Que fue allá en el 2021, no, 2020 a finales. Y en 2021, en marzo de 2021 hubo un foro, se organizó un foro porque esta señora Medel, que quiso saltarse el turno y quiso hacer sus pinches triquiñuelas legislativas, pero que agarró la Comisión de Economía y Comercio, ¿es? Sí, la de Economía y Comercio lo agarró. Y te dijo, no, a ver, espérate, y organizó un foro, ¿sí te acuerdas? Sí, me acuerdo, correcto. Yo participé en ese foro, ¿tú también? No, yo no, tú sí. Ok. Ah, tú por rijoso, ya me acordé. Sí, yo por rijoso, no. Por rigoso. Entonces, que fue cuando sacaron la pinche foto del vapeador. Fue ese foro. ¿no? Sí. Bueno, ese foro lo organizó la Secretaría de Economía precisamente por eso. Digo, la comisión de Economía. De Economía y Comercio, creo que se llama, o era de Economía o de Comercio, no me acuerdo. Uh-huh. El chiste es que ahí sí se presentaron los personajes ya ilustres en estos espacios. Inti Barrientos, que fue el que sacó la foto. Creo que también estuvo el Eric. El Eric Ochoa, sí. Sí, que de hecho atacó a Liz, o sea, por su que no tuvo permiso. Entonces, desde ahí, estos personajes han estado insistiendo el tema, porque también esa iniciativa creo que también traía incremento de impuestos al tabaco. Entonces, esos personajes desde ahí decían que el usar el contrabando, el argumentar el contrabando por la subida de impuestos es una estrategia de la industria tabacalera y no sé qué. O sea, unas pinches hartas de mamadas, porque al final tú sabes perfectamente que a la tabacalera le vale madres si pagas o no más impuestos, cabrón, porque los vas a pagar tu consumidor. Lo que le puede afectar es precisamente el incremento del ¿cómo se llama? Del mercado negro, del contrabando. Y justo en estas épocas es que tengo yo la tabla de cómo desde entonces ha subido el impuesto en México. Ahorita les digo desde es que pareciera que no, pero en este último sexenio del Cacas incrementó considerablemente, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Y hay una cosa, hay un detalle interesante. Al final, eso ya no salió en mi discurso que te mandé, porque lo improvisé ahí nada más.
Dije, pues entonces para lo que son estas famosas agencias antivapeo, porque ya no son antitabaco, entonces los señores de Hacienda que están aquí son parte de las tabacaleras porque están en contra de los impuestos. Y con eso me maté. Así los maté. Dije, pues a ver, pues entonces quiere decir, porque según ellos, todos los que estuvieran en contra de los impuestos, sí, así nos dijeron nosotros, éramos parte de las tabacaleras. Es un clásico maniqueísmo del fascismo, güey. Correcto. Conmigo estás en contra mía, ¿no? Y pues los de Hacienda les demostraron con números que pues lo que no querían subir los impuestos era precisamente porque ya no había margen de subir los impuestos. O sea, la gente con el poder adquisitivo de Colombia no tenía para comprar tabaco y era como dijo una persona ahí, es algo que lo van a seguir usando. O sea, le subas el precio, no le subas, lo van a usar, lo van a buscar, porque no entienden eso, el control del tabaco, que la nicotina la vas a buscar de una manera o de otra. O sea, la vas a buscar del mercado negro, haciéndote, incluso hablaba una mujer ahí, habló de que había dependencias, no sé cómo se llaman allá, departamentos, que los niños de 10, 11 años se forjaban sus tabacos con hoja de tabaco puro. No, porque esa gente fue ñoña siempre, güey. Es más, cada que se chaqueteaban, lloraban, güey. Después de hacerse una puñeta en su pubertad, llorando. Mira, el IEPS en México, en el 2009 se empezaron a cobrar 2 IEPS. El ad valorem, que es el porcentaje sobre el precio, y el IEPS fijo. El IEPS fijo se empezó a cobrar hasta el 2009, justo cuando empezó todo este desmadre del control del tabaco, ¿no? Despuésito de la Ley General del Control del Tabaco, implementaron el IEPS fijo y subieron, y fue cuando ya implementaron ahí el 160% de IEPS ad valorem al cigarro. Ese no se ha movido desde el 2009. Ya se cobraba desde antes, pero se cobraba menos. Lo fueron subiendo poco a poco. Era de 150, lo subieron a 160%, pero implementaron el nuevo IEPS fijo, que es un impuesto por cada unidad de cigarro. Y metieron 10 centavos por cigarro. Bueno, hoy estamos en 65 centavos por cigarro, casi 65 centavos por cigarro. Estamos un 650% arriba, ¿no? Sí. Pero ya viste que es lo que pretenden ahorita, ¿no? 6 pesos, ¿no? Algo así estaba viendo. Pero ese de 2009 al 2010 incrementó de 10 a 35 centavos. Y en 2012 lo movieron 2 veces. Digo, 2019 lo volvieron a subir, desde el 2010 no lo habían subido, y entró nada más el peje. O sea, desde el 2010 hasta que entrara el peje, costaba 35 centavos por cigarro. Nada más entró el peje y lo incrementaron casi a 50 centavos. Y de ahí cada año lo han estado subiendo, hasta llegar a hoy que son 65 centavos por cigarro. Entonces, ahí está la pinche política del peje, que también incrementó el impuesto en el IEPS por unidad, el IEPS fijo. Uh-huh. Y ese es a donde yo iba. Si bien antes se veía cigarro de contrabando, yo veo hoy muchísimo más, no sé ustedes. Sí, definitivo. Sí. Bueno. Nos mandaron una imagen, esta Angélica Cabrera de Vapor Informado, ¿sí la vieron? ¿La puedes compartir? Sí, le estoy buscando. De que se encontró un personaje vendiendo cigarros. Sí, unos cigarros raros ahí que resulta que era 3 cajetillas por 50 pesos casi. No mames, ni el veneno de ratas, cabrón. Es que no. Bueno, acuérdense, el lema es: si te vas a morir, es primero los pobres. En México, acuérdense que primero son los pobres. Pues ahí está. Pero es que sí podría ser. Te digo que cuando yo visité Bolivia, que era cuando todavía fumaba, y me salieron con que una cajetilla de cigarros costaba, en ese entonces, el Marlboro o el Camel, que era lo que yo consumía, costaba 40 pesos. Llego a Bolivia y te cuesta 12 pesos la cajetilla, y dices, cabrón, pues ¿cuál es el truco? Y el truco es que como no hay mucho fumador, no tienen impuestos. Bueno, compartió esa foto.
Cigarros Elephant. A ella le llamó mucho la atención que viniera etiquetado en español. A mí no me sorprende tanto. Pero todo lo demás sí viene en inglés. Digo, trae un etiquetado, pero no es el reglamentario, ¿no? Le falta el programa, le faltan un chingo de cosas. Pero bueno, no sé, el etiquetado ya da lo mismo, ¿no, güey? Sí, pues sí. 3 cajetillas por 50 pesos, cabrón. 20 cigarros, o sea, 60 cigarros por 20. 50, Digo, por 50 pesos, no mames. A De menos eso hubiera de fumado, me hubiera 80 ahorrado un centavos. chingo de lana, cabrón. Ya te digo. Pues yo en mi época fumador sí consumí una cajetilla o dos, consumí de esas de contrabando. No, yo seguro fue un chingo, porque hubo una época en donde se había colado Marlboro pirata hasta en los Oxxos, güey. No sé si te acuerdas tú, Toño. Sí, cómo no, sí. No, tú no nacías, Iván. Hubo una época aquí, cuando yo llegué en el 2004, güey. No, 2004, 2005. No. Pues te creo que tú no habías nacido. Por eso dije que no habías nacido. No es que no hubieras nacido, sino que no habías llegado a México. A mí me sabían diferente, pero me lo seguía fumando. Hasta después se corrió la noticia que hasta en el Oxxo habían llegado. No, Sí. no fue cuando decían que hasta que le pitaban porque estaban más secos y cosas así, Luis. No, y en muchas tiendas, en muchas pequeñas tienditas también te vendían, no te decían que eran de contrabando, pero hasta después, hasta ya los veías y ya no decían Marlboro, ¿no? Bueno, Decían es más, Marlboro, El burro. o te cambiaban el nombre así, pero pues súper parecido, ¿no? pero es más, yo me acuerdo en España, para que digan que no, y Dani también, había gente en el puerto que se traía en contrabando Winston y Marlboro, y yo compraba más barata la cajetilla. Lo compraban o en Canarias o en Andorra. Sí, o en Canarias, pero eso sí, pero... Este era cigarro de contrabando, no pirata. No, era contrabando, no era pirata, sí. Así era hecho por Philip Morris. Sí, no sé dónde venía, pero sí. No, el que yo te estoy diciendo era un Marlboro pirata. Igual también entra de contrabando, no lo sé. Pero o sea, se piratearon la marca. Porque los otros que consumía aquí yo conscientemente eran tipo Camel, pero no era Camel, era dromedario, por ponerle un nombre. Mismos colores y todo, güey. ¿Se llamaba dromedario? Pues algo parecido, güey, no me acuerdo, pero son de esos indios que ves que hubo una época que había bastantes. Y la neta es que sí, porque me acuerdo en esa época deberían de estar costando cerca de 40, 45 pesos y esos te salían alrededor de 20. Yo siempre lo he dicho, güey, si yo no fumaba de esos es porque yo tenía la idea de que era más peligroso fumar de esos, pero si yo hubiera sabido lo que sé ahora, sí, pues hubiera fumado de esos. De los 3 por 50, güey, te hubieras ahorrado una lana. Güey. Bueno, si hubiera sabido lo que sé ahora, invento el vapeo, ¿verdad? Qué pendejo. Directamente. Es que es eso que vengo publicando, ¿no? Cómo desestiman las políticas de reducción de daños, pero incentivan las políticas de veneno. Obvio. Que eran camelia, dice Omar. Yo no me acuerdo, pero sí, era mismos colores, casi clavado, güey. Era indio esa porquería. Bueno, que ni porquería, no se veía tan mal, güey. Mataba las ganas. Se me congeló un poco. ¿Se notó? Sí, yo le había 2 congelados, pero no sé si fui yo. ¿Fue todo? No, yo creo que fue la plataforma, güey, porque a todos se nos congeló. Para mí que nos cortaron la plataforma con el Daddy Yankee de Ciudad Valles. Mira, yo estoy hasta la madre y voy a jalar el gatillo, güey. Es que está aquí chingando. Ya, compórtate. El gatillo. Jalar el gatillo. Así. Yo creo que no se dieron cuenta, pero hace rato llegó mi animal aquí, güey. No puedo hacer eso. Pesa 70 kilos y yo no Esta puedo hacer pesa eso. medio, yo creo. Y también es de ese color. Ándale, güey. Ándale.
Ese se me figuró el Eduardo Llanes, güey, ¿no? El cachetadón al reportero, güey. Algo parecido. Pero ya más, pero si me permiten nada más concluir lo que les quería decir de acá de Colombia, que me dio mucha tristeza porque al final de cuentas, lo que no perciben estas personas porque no se los mete en la cabeza, porque no hay manera de explicarles en tan poco tiempo, 8 minutos, para cada persona. Y aparte les voy a platicar, de todos los 40 y tantos que había, por lo menos de los que estuvieron ahí, solamente habíamos 3 personas pro vapeo. Todas las demás eran del otro lado. Juanjito, Juanjito y yo y una persona de una asociación, ni sé, ni me acuerdo cómo se llama. De Colombia. De Colombia. No sé si de Colombia, ni siquiera sé, creo que es Sudamérica, pero también participó virtual. Pero todos los demás, bueno, y obviamente los de los departamentos de Hacienda. ¿Pero Asobey no participó? No. ¿Asobey? Asobey no. Creo que ya habían participado en la otra. Es que nada más podían meter a una persona por cada asociación, entonces Asobey primero que participó en la primera mesa. Es que hubo varias mesas técnicas. Ya se supone que la tercera para tomar las decisiones, a ver qué pasa. Entonces, es que esa es la bronca, la equiparación al tabaco. Pero son tan pocos los que están a favor del vapeo y sobre todo teniendo pues, grupos así como esos de las de mami contra el vapeo, mamis contra el vapeo. Mamas and the papas, güey. Mamas and the papas, sí, no manches. No, chingues, un pinche grupazo de mamas and the papas, güey. Bueno, que déjame decir que el tweet que hizo Luis a Mamas and the Papas es precioso, ¿eh? Precioso, me gustó mucho. Está precioso, muy, es puro arte. Y de veras, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Ahí sí puedes decir que lo hiciste tú. No, yo di ideas. No, ahí sí literalmente yo nada más le di copy-paste. Te dio miedo publicarlo a ti y dije, échalo, pues. Pero la ilustración te quedó de buenísimo, la verdad es que hasta como para imprimirla, güey. Claro, lo voy a poner un póster aquí detrás. Sí. Pónganla para que la vea la gente. ¿La tienes a mano, Luis, o la pongo? Yo creo que sí. Yo la tengo en el teléfono, no la tengo. Son mamás antivapeo argentinas que dicen... Yo tengo claro que no son mamás argentinas antivapeo. Porque están envenenando a sus hijos con los vapes. Yo tengo claro que no son mamás. Esta es una cuenta manejada por un community manager con la asesoría o mano directa de la Rosa Ana o Rosa María, como se llame. Una ministra de salud. Hay que me diga Juan que me complemente la información, no me acuerdo cómo se llama la tipa. Porque, a ver, a ver cómo pongo esto, porque también esto va a hacer mella. Ahí está la foto. Eso es arte puro directamente. Ni el pinche Goya. Yo creo que sí les reventaron un par de almorranas a estas señoras. También maneja la cuenta, pues. Están queriendo hacer su pave, ¿no? Sí, básicamente. ¿Qué es eso? Sí. Sin miedo. O sea, para dar respuesta a esta mamada, ¿no? O sea, como ¿qué tiene que ver el vapeo con sus hijos, no? Sí, Nunca los cabrón, mami. Bueno, a ver, yo, con lo que iba. A ver, yo tengo claro que esto no es una cuenta real. Bueno, sí es una cuenta real, pero no es una cuenta dirigida por personas, sino por un community manager a nómina de esta María o de Rosa Ana, como se llame, porque me tiene bloqueado. Y te das cuenta, en el sentido, a ver si con esto no armo mucho desmadre. Cuando nosotros respondemos a estos troles antivapeo, como le dices tú, orcos, sí, ¿no era? Orcos antivapeo. A estos orcos de medio pelo, que te ponen artículos de medio pelo cuando te dicen cualquier tipo de estupidez, y dices, bueno, de ahí no pasa, pero ves estas cuentas que de repente, que parecen cuentas de medio pelo, y te responden con un artículo de Salud Digna, por ejemplo, o un artículo de Tobacco Reporter implicando una gran corrupción para World Vapor Alliance o Asovape o alguna de estas asociaciones, pero artículos de alto pedorraje, no artículos de estos de medio pelo que publican los otros antis. Ahí te das cuenta que estos tipos no son unos cualquiera. Están manejando otro nivel de información.
Y obviamente están Otra todos vez se bien. trabó. Sí, acabo de ver a Dani torcido. Otra vez se ha colgado. Sí, Son es las la mamás plataforma. argentinas estas que te están pisando el carro. Sí. Es la plataforma, Iván. Sí, bueno, está entre las mamás la mierda que le estoy tirando a la OMS y a Bloomberg en estos días. Y espera porque viene la gorda. La tercera serie va a estar medio machucona también, como dicen en ¿Cuál es la México. gorda? Yo Pues- pues que Medel otra vez, no chingues. No, mames. No, tengo idea de ligar la parte farmacéutica al vapeo. Uy, ese está ya muy espinoso ese pedo, ¿eh? Voy por la mitad de la chamba, aún no termino Luego de... te mando una recopilación de todos los que se atrevieron a hablar de las farmacéuticas como cabrones. Sí. Es que está... Bueno, y obviamente ahora hay que hacerlo, ¿no? Así como tiré Twitter que el vapeo no mata, lo que mata es el veneno, ya sabes. Tweets muy cortitos, pero muy directos, y también intentando lo que decía yo a Luis. La intención no es que sean perfectos. La intención principal es que quien lo lea interactúe, me responda y tal vez comente, o sea, tal vez comparta y llegue a más gente. No en todos he etiquetado a las personas implícitas, solo etiqueté uno de la OMS o OPS, ahí en relación directa al papá Bloomberg, para variar. Uh-huh. Ahí, de mercenario, ahí, ese fue en el segundo tweet que hice sobre la OMS, dando como que una entradita para la segunda serie que era de Bloomberg. Y afortunadamente, te digo, Luis hizo el artículo de Bloomberg y todos ellos pude relacionarlos directamente al artículo para que complementen toda la información posible de Bloomberg y vean que no son paranoias, no hay dudas, aunque tampoco tenemos las pruebas contundentes de todo. Pero no dejaste concluir a Toño la historia de... Es que me lié con las mamas andepapas, güey. No, pues realmente fue eso, nada más, o sea, porque las 8 horas fueron, las 6, 7 horas, perdón, fueron de discusión, pero a final de cuentas todos los departamentos estuvieron de acuerdo, todos los departamentos, en que el impuesto al tabaco ya no es viable aumentarlo, y que, pero que sí es viable imponerle un impuesto al vapeo, aunque te digo que yo siento que sí van a hacer una consideración, por eso que estamos platicando del mercado negro, porque ellos mismos dijeron que iba a haber un mercado negro, tal como lo dijo No, bueno, pero es que además tengo entendido que ahorita tiene 0 impuesto más que el IVA, ¿no? Sí, más que el IVA, es correcto. O sea, le van a agregar un impuesto, además la cosa es qué impuesto le agreguen. Yo les hablé de un impuesto escalonado, de hecho les di la idea, de que si quieren regular algo diferente, regulen un impuesto escalonado para que tengan oportunidades todos, porque sabemos que si no es escalonado el impuesto y es por como lo están haciendo por mililitro, le parten el queso a las empresas nacionales de sus propios países, perdón, y le dan nada más a las tabacaleras. Perdón, Toño, explícanos qué es el impuesto escalonado, por favor, por si hay alguien que no lo sabe. El impuesto escalonado, pues es de acuerdo a la graduación de nicotina, se debería de agregar un impuesto. Que cobren por miligramo y no por mililitro. Es correcto, sí, o sea, porque no es lo mismo el consumo de un frasco de 120 a 3 miligramos a un cartucho de 6 mililitros con 50 miligramos de nicotina. Entonces, estás hablando a veces de las mismas cantidades, pero en cantidades mucho menores, y la idea es esa, o sea, que no le puedas aplicar un impuesto, e incluso les dije ahí que las personas que dejaran de fumar, obviamente, que dejaran de fumar vapeando, le sería un incentivo para ir disminuyendo su consumo de nicotina poco a poco, ¿sí? Y eso porque pagarían menos impuestos por su producto. O sea, esa fue la idea que yo les propuse, no sé si la vayan a tomar, si no, pero lo que sí creo que les quedó claro es que el vapeo, creo que les queda claro a ellos que entre más impuesto, más mercado negro. Eso está clarísimo para los colombianos. En cualquier producto, no solo en cualquier producto, es correcto. Pero es que eso es algo ya de sentido común, ¿no? No, pero si 40 güeyes les dijeron que no, eso es a lo que voy. Pero esta gente tiene un puto guión que tienen prohibido salirse de ahí si no les quitan su subvención, cabrón, y no se pueden mover de ahí, entonces van como los caballos de carreras, güey, así, cabrón. No, y ponen expertos, digo, está un médico ahí. Una sarta de pendejadas como que la nicotina es cancerígena, güey. Bueno, sí. No nos lo dijo la eminencia. No, y espérate. No lo dijo la eminencia en oncología. Sí, del hospital más importante de Colombia. No, aquí en México, el doctor Sincer. El doctor Sincer también lo dijo.
Y que tenía como... una eminencia en oncología diciendo que la nicotina es cancerígena. Sí. Es lo que te digo, les ponen unos pinches... ¿Cómo se llaman estas madres que les ponen a los caballos? Ay, A los burros, sí. para no, que se llaman... Ay, Bueno, esas madres. en las madres esas. Y no se pueden salir de ahí, cabrón. Entonces, de verdad sacan unas aberraciones que yo no sé si las personas legisladoras o no sé con quién hablaron, se den cuenta de la sarta de mamadas que dicen, cabrón. No, porque tampoco se da cuenta. No fueron muy repetitivos, 40 güeyes diciendo lo mismo. Nada más variaba, pero el discurso era exactamente igual de los impuestos. Todo salió hasta una asociación juvenil a decir lo mismo también. Ellos habían visto que todos el impuesto era lo mejor para esto. Luego salió un cuate a decir que te digo que había hecho estudios en Harvard, en Oxford, en no sé dónde, cuántas universidades a nivel mundial y que él era el non plus de todo eso y que el impuesto era la mejor. Pero es que eso es otra, Toño, perdón que te interrumpa, eso es otra que estamos viendo. Pues yo no sé si es con motivo del Día Mundial del Tabaco o qué es lo que sea. Estoy viendo, pues no uno, estoy viendo un montón de artículos ¿Sí? en los que todos dicen que la edad de vapeo incluso rondas, no me acuerdo si era 10 o 12 años, cuando ya empezaban. Digo, a ver, el primer tuit que le dije mentiroso, a ver, ¿dónde chingada madre estás diciendo esto? Porque aparte era el tuit, si mal no recuerdo, de la Asociación contra el Cáncer Española, donde también intentaba feminizar el vapeo. Y además de eso, el tipo decía que era una puerta al tabaquismo, cuando científicamente está denostada la puerta al tabaquismo. Y como dice Luis, si bien puede ser una sustitución en el caso de que sea un menor, de que no ha fumado pero empieza a vapear, sería una sustitución de producto. Claro. Pero no una puerta de entrada. ¿Estoy ahí o torcí mucho tu idea, Luis? Sí. Señores. No, lo que pasa es que... ¿A dónde vas? Si ya no te veía ni me acordaba de tu cara ya, cabrón. Ya sé, no, espero poder entrar el jueves que entra. Es que entro a las... Bueno, no, para jueves las 5 de la... jueves toca química. El jueves, ya te confundiste con química. Ya tengo sueño, güey. No, me tengo que parar a las 5 de la mañana. Ay, para poderme irme a chambear. Entonces, el próximo lunes trataré de entrar. Yo pensé que los que eran como tú ya no chambeaban, cabrón. Ya no dormían. No, pues no te digo que ya ahora chambeo y hasta me persino diario. ¿Eh? Ay, cabrón. ¿Te trabajas en la catedral o qué? No, trabajo en una asociación cristiana mundialmente conocida. Ah, pues a ver, platícanos. La luz del mundo, güey. No lleva tanto. No, trabajo en la famosísima YMCA. Ah, órale. Entonces, pues hay que chambear mañana. Por razón te vi cara de vaquero, güey. O sea, mira, te conozco y no cumples ninguna de las 4 siglas, güey. No, ninguna, güey. Güey, de joven. Ajá. La M es de men, de hombre, cabrón, de hombres. Tampoco. C es de cristianos, y la A es de atletas, güey. No cumples con ninguna de las 4, cabrón. ¿Y la A es de qué? De atletas. Nombre de asociación. No. Association, sí. Young Men Christian Association. Bueno, pero el original, YMCA, búsquenlo. Y además no tiene cara ni de vaquero, ni de policía, ni de indio. Asociación de Jóvenes Cristianos. Ah, no, sí es asociación, tienes razón. Yo siempre he tenido lo de... Bueno, asociación, pues sí. Esa sí es la que cumples, cabrón. Es la única. Pero nos estamos viendo la semana que entra. Cuídense mucho. Que te vaya bien, vaquerito. Bien. Vale, bye. Yo creo haber visto... Mira, Jeff dice que salió una nueva investigación sobre el mercado ilícito de cigarros en Australia y cómo financia el 75% del crimen organizado, incluyendo financiar el suministro de otras sustancias ilegales. Según entiendo, ya alcanzó $3.000 millones. Creo que algo leí con Pipa o algo así, no estoy seguro. Algo me quiere sonar, pero no estoy seguro. ¿Qué mejor lugar que ese para un estudio así? Digo, también está México abierto al tema, ¿no? Sí. Pero una buena área de trabajo, güey.
Y agarra más cerca de Costa Rica, Jeff. Directamente. Sí, en la costa del Pacífico en México, ahí sí están duros el tema del crimen organizado con el vapeo. No es cierto, güey. En el México? centro no tanto. En México, eso no pasa en México. Es más, mira, ya te ponen los CUIs en formato 50 milímetros. De una vez, cabrón. Directamente. No hace falta que vibre esa chingadera, güey. No, sí es líquido, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Es un lápiz labial. Sí, es No, un es un lápiz. riot, güey. Es un supositorio, riot. Es un no, riot. son de esas bolas chinas que te meten. Son los que usan los presos para meterse producto a la cárcel. Lo encontré apenas porque fue la última expo que estuve, en el 2018, güey. Y todavía está bueno. No mames, güey. No lo he probado, está todo empacado, güey. Esa chingadera ahí guardada, güey. Son sales, ¿no? Creo que se echa a perder, ¿o sí, güey? Está totalmente selladito. Pues pruébalo, sabe quién sabe. Depende en qué condiciones los tenías también. No, o sea, estaban a la sombra. Bueno, se ven bien. Está totalmente sellado sin recargar el precinto ni nada. Oye, se ven bien y tiene una botella ámbar el güey. No. Aquí a trasluz se ve bastante decente. O ese líquido, güey. No, o sea, además eso le protege extra, ¿no? Que sea Sí, pero no tiene roto ahora sí su sistema. Su sistema. Sí, un 50. Pues ya sería la moda, ¿no? Pasar de contrabando en un 50 milímetros en el US, güey. Sí, depende cómo vengan las leyes secundarias que nunca van a llegar, pero depende, a lo mejor es menos pena que te agarren con armas que te agarren con vapeo. Pues sí, directamente, güey. Fíjate lo que dice ahí el Jeff, estaba viviendo ahí. No, pelo ya no se me va a caer. Sí, esa es la que acabo de leer. Entonces es de 5%. Sí, pues sí, pues así está acá igual. Creo que leí algo con pipa porque me quiere sonar de algo, pero no estoy seguro, la verdad. Me quiere sonar que lo he visto o bien con juca o con pipa o alguno de estos, pero no estoy seguro. La verdad no estoy seguro. Yo creo que si me echo un clavado en el... Es donde te hace pensar pues, que los mismos tomadores de decisiones están involucrados en el negocio, ¿no? Porque, o sea, ¿quién está agarrando el negocio del vapeo en Australia? Pues el crimen organizado. Crimen organizado. Por eso, pero, o sea, es que si lo ves como en México, ¿de qué se le acusó a López Obrador por prohibir el vapeo? Sí, de lanzárselo al crimen organizado. O sea, que la ley está hecha para regalárselo al crimen organizado. Podríamos pensar lo mismo en Australia, ¿no? Pues sí. No, y en Australia acuérdate que estuvo muy agresivo, súper violento, con bombas incendiarias y todo esto, pero agresivo. No, pero mi tema es, ¿estarán involucrados los tomadores de decisiones australianos en el negocio? Por supuesto. El señor mayordomo seguro tiene cacho ahí. Uno juraría que sí, ¿no? ¿Por qué no pueden ver que las pendejas políticas que implementan pues no son bien buenas para nadie? Porque ahora incluso creo haber leído que también había reelección del mayordomo o algo por ahí. Tampoco los ministros de los ministerios se eligen. Esos Bueno. No son por voto popular, ¿o sí? No. Pues dicen que es democracia, güey. ¿Eh? Dicen que es No, democracia. pues en México, porque es parte del poder ejecutivo. En México votas por el que va a ser el titular del poder ejecutivo, o sea, el presidente. Ya vas a confiar en su gabinete porque él lo va a poner. Yo me parece que nuestro experto en australianos de confianza le bajó el varo. Yo creo que fue ¿cómo se llama? El señor Calvito con tanga de leopardo le rompió el corazón y ya no quiere saber más de los australianos. Hace mucho que no sé nada. No, yo sí lo he visto, apenas, ¿eh? Sí. Sí, y sigue igual de pendejo. Igual de pendejo. Ni le di cuenta ni compartí. Digo, ¿para qué? Digo, ¿El Torque? Sí, el Torque. ¿Y qué sigue con sus 200 seguidores? Igual.
Igual, esas Es cosas para no que no cambian. les calle, Ese. Daniel. No mames. Qué personaje. Oye, eso del que tienes ahí privilegios del bienestar, ¿no, ¿ya pusieron el video o me lo perdí? No, el video no lo hemos puesto. ¿Hace falta poner video? El video de la noche era el de la canción de la gasolina, de la nicotina. Ese. El video del chocoflán papeando ahí donde... ¿Quieren que lo ponga o cómo? Pues para que vean que pues, dónde está la Es que ley. no se ve bien, no se ve bien. Lo que fue noticia es que, o sea, sí sabemos y lo conocemos, se lleva algo a la boca y sabemos que no se distingue bien, pero la noticia fue que el angelito estaba en un palco como buen privilegio De 200 varos. de 200 pesos, de menos de 200, porque es lo que carga en la cartera del papá, ¿no? Sí, porque si no, no le queda para la combi. Con sus rorritos, sus viejas bien putonas, o cómo decía. No se acuerdan que lo agarraron grabando, sí, que trae unas que sean bien putonas, una cosa así. Y güeyes, guaruras disfrazados de aficionados, también se ven. Ah, creo que eran guaruras disfrazados de putonas. No, Pues ya no lo dudes. Ah, cabrón, esos no los vi yo. Esos no los vi. no, porque, o sea, están como si fueran aficionados, pues se ve luego que son gente que está cuidándolo, güey. Pues a ver, ponlo, güey, para verlo. Pues es que no se va a ver nada, güey. Pero Pues a ver, es un gordo vapeando con la camiseta de la América. se ve mejor en la caricatura esta. Puede ser cualquier aficionado de la América, dice Daniel. No, yo he dicho un gordo vapeando con... Aquí no se habla de fútbol porque puedes ofender a alguien. Por ejemplo, Marco, que se quedó llorando porque perdió el América. Sí, güey. ¿A poco le va a la América, Marco, güey? Sí, ¿No güey. sabía? No, Es águila de corazón, güey. Sí, bueno, nadie es perfecto. desde chiquitito. Ahí les va, ¿eh? Es de la América desde chiquitito. También el Omar, güey. Es águila de corazón. Uy, no, ya me caía bien. No quiso. ¿No? Anda rara la plataforma, ¿eh? No, es que tenía compartiendo otra cosa y luego lo hace así. El licenciado Chocoflán presente. Ah, sí, Ahí se ve está. que vapea, se ve así, se ve así. Le dio el jalón al último Le momento. dio el jalón, se ve ahí, sí. No, yo creo que él ya tiene un problema de dependencia de la nicotina. Yo creo que Pues sí. ya lo adquirió. Y sí Ah, son las cosas legítimas que pueden darles por palomeadito a esta gente que pues sí, o sea, uno igual cuando era niño empezó a fumar, bueno, no niño, yo adolescente. Bueno, le van las Chivas, güey, no quiere hacer más ridículo. Ódiame más, dice. Y o sea, ese es el punto que sí tienen, pero eso no quiere decir que tengas que prohibirlo, cabrón. No, es que es lo mismo, Luis. Enséñame las muertes, o sea, es como del café, güey, no vas a discriminar a alguien y vas a subir impuestos porque Sí, tomas pero café, güey. aquí no va Hay por ahí. gente que va se por toma el- sus tazas de café grandes en la mañana porque si no dicen que no trabajan, que no hacen nada, güey. Pero van por el discurso militante, ya no es otra cosa, que es lo que estamos hablando ya últimamente. O sea, aquí es porque alguien le manda o porque es en favor del partido o es No, en pero favor de espérame, no porque me van a malentender, que ya me malentendió Toño, me van a dejar aquí como si yo fuera, como si me apellidara Antonio Ochoa. Sí, no, se me hace no, que ya o te estás pasando al otro lado. Eres El Luis apellido López. de activista antivapeo eres tú, Toscano. Eres Luis López. No, o sea, es legítimo tener la preocupación de que tu hijo vaya a adquirir una dependencia de nicotina, sea cual sea el producto, ya no le pongas nombre. Es legítima esa preocupación, pero
pero precisamente por eso te tiene que preocupar. O sea, no tienes que reaccionar ya cuando pase. Entonces, como eres presidente, ya lo pasó, ya no te preocupaste en el tema, ya no preveniste el tema, ya le entró a la nicotina el niño, entonces se lo prohíba a todo el puto país, ¿no? Sí, pues O sea, ese es el punto. Que es legítima la preocupación de cualquier padre, no estoy hablando de las mamás y los papas, cabrón. No estoy hablando de Pave, esos güeyes no son nada legítimos porque ellos están nada más por una subvención, eso está más que claro. Y utilizan y lucran con el tema de los niños y los menores. Sí, es que además es eso, te lo comentaba creo que ayer o antes de ayer. La polarización de la información que vivimos también es muy cabrona. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Estos días estamos viendo las manifestaciones iba a decir de la SENTE, del SENTE. Que si bien es un derecho que tú tienes el manifestarte por tus derechos, de repente puedes ejercer un poco de violencia, aunque eso no está tipificado, pero ya hay gente polarizando la información diciendo, bueno, y en clase de esta lacra, de estas alimañas, estamos dejando a nuestros niños y que los eduquen. ¿Sí me explico? No. No, pero sí. No. Pero lo que tú digas. Madre. Sí, papá. A ver, repite. Lo que tú digas. A ver. O sea, por ejemplo, el SENTE se está manifestando por quizás un derecho legítimo, ¿no? Ah, ya. La forma puede o no ser correcta cuando ejerces un poco de violencia, pero tienes a la otra parte ya polarizando la información diciendo, oye, y en clase de estas alimañas y déspotas les dejamos a nuestros niños para que los eduquen. Pues edúcalos tú. Ahí te va. A veces te la voy a contar bien cañona. Es que el CENTE, güey, aparte... O sea, no digo por defender al CENTE. Lo pones de ejemplo, Es de ejemplo, porque... No es el CENTE, es la CENTE. O la CENTE. El CENTE es con S y es el sindicato. La CENTE es con C y es la coordinadora. La coordinadora. Son cosas diferentes. Bueno, sí. Ibas a decir que la CENTE, ¿qué? Ah, digo, pues que la CENTE, pues en sí pues sabemos que todos votaron por Morena por lo mismo. Y ahorita están jugándose las cartas que tienen ellos para poder obtener sus privilegios. Y tienen, y si es, aparte que es un sindicato enorme, y pues obviamente van a jugar sus cartas porque ya están amenazando con boicotear. Bueno, no necesitan amenazar, güey, a toda la gente, yo no voy a ir a votar, pero, o sea, ¿cuánta gente están amenazando ya en que van a boicotear las elecciones del 1 de junio? Eran los únicos que iban a ir a votar, güey. Sí, me cae que sí, güey. Es que, a ver, yo sí he visto el tema de que lo que ellos demandan es que se derogue la reforma de Calderón del 2007, en cuanto al ISSSTE, de las pensiones. Sí, las pensiones. Pero, o sea, en donde tienen razón es en que esta pendeja, y así le voy a decir porque es lo que es, en campaña les prometió que la iba a derogar y hasta ponen el video diciendo que va a derogar la chica. Y hoy, o ayer, no sé cuándo dijo, que no era viable derogarla porque no hay recursos. Entonces, lo que le están reclamando es que no está cumpliendo lo que prometió. Claro. Pero yo creo realmente que lo que está sucediendo es que, ya viste que ya tomaron el Zócalo estos cabrones. Sí. Yo creo que como saben que va a haber una manifestación contra la elección el domingo, pues ya tienen ocupado el Zócalo, güey. Ya casualmente siempre que va a haber algo así, alguien ocupa, y precisamente siempre son los maestros, el Zócalo. ¿Sí te acuerdas? Sí, correcto. Entonces yo creo que va por ahí, ¿eh? Fíjate que no lo dudo, ¿eh? Es buen pensamiento. Sí, pero yo no iba contra si es legítimo o no, que a mí eso me vale 3 metros de red. Te cambiamos el tema. ¿Y luego? Sí, bueno, bien. Quería cambiarlo, porque lo pusiste de ejemplo. Sí, claro, o sea, yo voy a la polarización de la información, o sea, cuando uno está ejerciendo su derecho, de repente, en nuestro caso, con los antis, salen a polarizar la información y torcerla de tal forma para hacerte ver culpable o mal. Bueno, tenemos el caso de la semana pasada del
diputadete del PT en Quintana Roo, ¿no? Que a todos No, pero también se vio un déspota y todos un nos poca madre. preguntaba. O sea, ¿estás de acuerdo que los niños vapen? Sí. Preguntas pendejas, ¿no? Se mató el gato. Y justamente queriendo hacer lo que estás diciendo. Voltearla y decir que el culero eres tú y que la gente que quiere que vapen los niños eres tú. Se mató. Exactamente con eso, pero eso lo vivimos en todo. Pero no, pero yo creo que, o sea, hay maneras de no quedar como ellos quieren que quede. Es que yo lo que veo muy, muy sencillo es que cada que tú te confrontas con unas personas así, te estás confrontando contra un cabezazo en el muro. Sí. Porque estos güeyes no van a cambiar su postura, porque no les pagan para eso, y van a seguir el guión, güey. Bueno, lo malo es que esas mujeres, las de ahorita, por ejemplo, ni guión traen, man. Por eso les dije yo, por lo menos dígales que les den un curso para saber qué responder. Porque ¿Las mamás y los papás? Las mamás y de papas, sí. Pues yo creo que sí, Toño. A ver. Respondieron por las pendejadas. Sí y no. Pero, a ver, también es un juego de provocación. Acuérdate, vamos a ponerlo así. O sea, esto es como el póker, pagas por ver, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ellas de repente te hacen el juego de provocar para que tú caigas, ¿no? Y de repente te empiezan a saltar con otra información, pero también el juego de ellas es que tú, de repente, en ese juego de que tú caigas y tú te enredes, reside en que tú percibes que esa entidad no tiene comunicación con otras entidades. Y sin embargo, sí las tienen. O sea, por ejemplo, Mamas de Papas puede estar con la AFIT, ¿no? Puede tener comunicación diaria y reportes diarios de lo que sucede en torno al vapeo. O con la MAT o con Salud, yo qué sé. Y es ahí donde voy. O sea, los sentimos como entes desconectados, pero realmente no están tan desconectados. No, luego los vimos bien conectados. Eso sí. Pero nosotros, a ver, Toño, esos somos nosotros que ya los calamos, pero ¿cuántos más? Sí. Pero es que no lo podemos saber tampoco, Iván, porque, digo, es un mundo... Tampoco quiero decir que sean muy buenos. Es un mundo muy, muy chiquito. Sí, claro. Y tú lo ves desde nuestro lado, o sea, tú dices y repites lo mismo que dicen en Australia o que dicen en Europa, en Estados Unidos, porque no es que nosotros tengamos un discurso, es que cuando la verdad la tienes no necesitas tener ni armar un discurso. Nosotros nada más expresamos lo que sabemos de datos y pues ni modo que inventemos datos, ¿no? Aunque bueno, estos güeyes sí se inventan, pero eso sí está en un guión. Claro, pero lo que voy es que... Porque yo creo quien tiene las tablas de este tema, que lo conoce muy bien, no le va a poder dar batalla a nadie de ellos, güey, porque ellos no tienen los elementos, no tienen la ciencia de su lado, no tienen los datos de su lado. No tienen nada de su lado. Entonces, si tú tienes bien las tablas para entrarle a esto, no hay güey de esos que te pueda, por mucho Harvard, como dice Toño, que tenga, o muy oncólogo de eminencia como el pendejo. Pero los mamones no era la de la Johns Hopkins University. Johns Hopkins. Sí, ¿esos no eran los buenos? De donde sean. El pedo es que están inventando datos que no existen. Entonces, claro, si te están diciendo que la nicotina es cancerígena, pues tú tienes las tablas para restregarle en la jeta las pruebas y todas las fuentes que lo contradicen a él. Sí, también otra cosa de las que me refiero es que entre ellos se comparten información así como nosotros nos compartimos. Esto es a lo que voy. Nosotros también, y no necesariamente estamos maquinando un plan entre todos de cómo defendernos. Nada más nos compartimos datos y pues usamos los mismos porque son los datos que existen. Claro. Fíjate, por ejemplo, acá acusaron a aquel... puede ser que en esos grupos pase lo mismo. A lo mejor no se conocen, pero se comparten cosas y como tienen la misma directriz, pues acaban diciendo lo mismo. Las mismas pendejadas. Sí, como que la nicotina es cancerígena. Sí, pues sí. No, mira, de hecho,
Fíjate, esa es la idea que quiero que quede clara, que no están tan Sí. inconexos como pensaríamos. traen el discurso, fíjate, incluso acá me tocó ver el discurso otra vez, que ya lo he escuchado como 3 o 4 veces, de que Cochrane tiene conflicto de interés. O sea, pero ya aquí ya se vieron más sofisticados, porque como no podían decir que Cochrane tiene el conflicto de interés, porque se le van encima los de Cochrane, porque no es cierto, entonces dijeron que los estudios de Cochrane tenían conflictos de interés. Pero lo curioso es que Cochrane, uno de sus filtros principales es el conflicto de interés, cabrón. O sea, ellos revisan de todos los estudios que analizaron, uno de los preceptos para analizar esos artículos es que no tenga conflicto de interés. O sea, entonces, obviamente, ellos ya descartaron, de facto descartaron a todos los que ya tenían conflicto de interés verificable, vamos, que fueran, y los demás no tenían conflicto de interés verificable, por eso no los descartaron. Entonces, o sea, esa excusa de que Cochrane tiene, para que lo sepan, chicos, pues que no es cierto. Hay un filtro especial de Cochrane, de hecho, uno de los que más utiliza es el conflicto de interés, precisamente. Ya digo, para que no y Cochrane hace revisiones de muchas más cosas, ¿no? Nada claro, más sí, no nada más de vapeo, por supuesto. Ya hasta ahorita está con la jalada esta de cómo dejar de vapear, ¿no? Uy, ese le respondí el otro día también. Otra vez, puta madre. Otra vez el miércoles. ¿Me va a dar chance de insultarlos o me habrán bloqueado? Con Asama. Pero ahí el problema es que no les puedes comentar nada. ¿Ya viste cómo están pasando lista? Que no se puede comentar nada, man. Es con la CEP. Pero yo les tiré, les tiré el primer tuit desmontando todo esto que sí. Bueno, aquí basándome un poquito en la foto porque no había mucha información. La forma sensacionalista y militante que tienen de exponer las cosas. Un vapeador rodeado de humo verde. O sea, alegando que es tóxico. De entrada. Esa es la principal entrada. Y habla de o sea, el título dice, ¿cómo dice? A ver, espera que no el consumo de tabaco. Pongo en grande. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco en niñas, niños y adolescentes? Pero en vez de poner un cigarro, ponen un vapeador. Pero esta es otra ponente, ya no es el director de la oficina. No, pero lo que está diciendo Daniel es justo eso. ¿Cómo prevenir el consumo de tabaco en niños y adolescentes? Y lo que te ponen no es una foto de un vapeador, es lo que te estoy diciendo, Daniel. Sí. Y es lo que también, de hecho, yo ya tengo ahí programados unos tweets precisamente que habla de eso. Qué pinche ironía que el Día Internacional o el Día Mundial de Sin Tabaco, al único que le estén atacando, al menos en México, es al pinche vaporizador, güey. Sí. Y así descartado. Cuando yo desde que conozco el vaporizador, para mí no existe algo más antitabaco que el vaporizador. Sí, fíjate dónde llega la desinformación. Esto ya lo he contado, porque hace 2 años que estuve en España, fui a una comida con amigos de los de toda la vida, y pues me vieron ahora no sé dónde lo he puesto, porque la gata me tiene hasta la mano. Y les estaba explicando, pues es que esto, que no sé qué, que yo dejé de fumar así, que no sé qué, todo el rollo. Y lo agarra y se lo queda viendo y dice, pero ¿y esto qué es o qué? Y digo, no, pues esto es el líquido, que no sé qué, que el algodón, que la madre. Dice que lo queda viendo y dice, pero el tabaco, ¿dónde se lo pones? En el culo de tu madre. O sea, él pensaba que eso es para fumar y por tanto le pones tabaco. Sí. ¿Sí me explico? A ver, y estamos hablando para que dimensionemos el calado de la desinformación. Estás hablando de una persona que es profesionista, él tiene su empresa, fue a la universidad, o sea, no es alguien que no sepa leer, que no se entera de nada. Pero nos metimos a la misma, Dani. El doctorado no quita lo tarado. Sí, pero yo eso lo sé, pero me refiero que no es lo mismo la borregada, güey. Sí, claro. O sea, no es la misma de un señor de a pie que un señor con título universitario. Que alguien que opina de otras cosas o te argumenta sobre otras cosas que él sí domina y ves que pendejo no es. ¿Sí me explico? O sea, yo te puedo poner... pero desinforman de tal manera y con tanta repetitividad y todo el rollo que la gente se termina creyendo ciertas cosas. Déjame traducírselo a Iván. Lo que se refiere a Daniel,
bueno, a la gente. Pero lo que se refiere a Daniel es que es un tema que esta persona que dice Daniel, pues le va a valer madre si no va a estar buscando información. Pero entonces la información que le llega es justamente la errónea, la desinformación. O sea, porque está en todos lados y le llega. Antes, cuando casi nadie conocía el vaporizador, la única manera de saber era preguntándole al güey que estaba vapeando. Ahora que ya están inundando la desinformación, es la información que le llega. Ahora, no dudo que el amigo de Daniel, a lo mejor ya conociendo que no usa tabaco y eso, a lo mejor se echó un clavado y ya se conoció un poco más. Quiero pensar que dijo, a ver, ¿qué leo de esto, no? De hecho, sí hay algunos que luego allá mandan, cuando publican alguna pendejada allá en España, luego me la mandan, ¿sí? Como diciendo, mira estos, ¿no? Pero sí, o sea, el tamaño de la desinformación. Y tú puedes decir, bueno, por nivel socioeconómico, por todas estas cosas, o sea, es tan brutal la desinformación que cala incluso en personas que tontas no son. Es precisamente como lo acaba de explicar Luis con lenguaje muy planito, ¿sí? Son personas estudiadas, son personas que, hablando de lo suyo, dices, puta, son eminencias estos cabrones, o sea, ¿cómo argumentan? Son personas que ya te digo, son graduados universitarios y todo el rollo, que yo entiendo que sí, que un doctorado lo pendejo no te lo quita, pero como no te informas dónde es, entonces lo que te llega es lo que sale en la tele, lo que el artículo del periódico, cuando abres Google y te salen las sugerencias y ves esas madres, y, o sea, eso es lo que ve la gente. Es más, incluso hasta ven nada más el titular y ya, y no siguen leyendo, ¿sí? O sea... Claro, porque es un tema que no les importa. Exacto. Sí, fíjate, en mi profesión, con lo que me dedico, pasa también de repente algo muy similar. De repente, yo soy un pinche soporte técnico de a pie, ¿no? Si dijéramos un 1000 usos, ¿no? En esto del soporte, ¿no? Lo mismo te veo un tornillo que te veo una placa. Y de repente hago soporte a empresas que tienen su gente de soporte. Y su gente de soporte de repente veo que son unas vergas andando, cargando un servidor o programándote una base. Pero le pongo a poner Windows a un equipo normal y los tipos no saben ni por dónde les pega el aire, güey. Directamente, ¿no? No saben ni cómo empezar. Pues es que también vámonos al mundo médico que siempre argumenta Toño. O sea, está ya tan especializado que el que te ven en la falange del dedo anular de la mano derecha. Ya si le preguntas por el dedo de al lado, ya no saben. Sí. ¿Por este? Por este. Por este fin. Bueno, ahí te pasé el artículo que se refiere a Jeff, creo que lo encontré. De la New Z Vaping Alliance, que se refería al 75%. Lo acabo de encontrar en Twitter. Sí. Y... cabrón, ¿por qué no me aparece? ¿No te parece qué? Aquí está. La ATO... ¿Qué es la ATO? Porque eso ya no sé. Bueno, dice, la ATO australiana y sus socios estiman que los grupos del crimen organizado controlan aproximadamente el 75% del mercado ilícito de tabaco en Australia y utilizan las ganancias del tabaco ilícito para financiar otras actividades ilegales más graves. Creo que es este que se refiere. Está fechado el 26 de mayo y viene viene del Times. Viene un artículo adjunto del Times. Manda el link. De hecho, es que es, por ejemplo, aquí en México lo que sucede con el huachicol, ¿no? Los pendejos de Morena que están embarrados en ese hasta el cuello pensaron que pues era un daño que, bueno, no un daño, lo ven como un negocio, ¿no? Finalmente.
¿Estás compartiendo algo? Perdón. Sí, el enlace. Ay, lo quité. No, en la pantalla. No, era el enlace, nada más del tweet. Bueno. Pero ahora resulta que todo ese desmadre del huachicol fiscal, que es el combustible contrabando que meten sin pagar JEPs de Estados Unidos a México y lo distribuyen hasta con los gobiernos morenistas, pues resulta que también está financiando a los grupos de crimen organizado, cabrón. Y entonces eso ya convierte prácticamente a Morena, porque además están financiando con ese dinero campañas, convierte a Morena en una organización terrorista para los gringos. ¿Y no lo son? Para los gringos, no creo que sean. Yo no creo que sean una organización terrorista, una organización criminal, sí. Y luego no quiere, y bueno, y esto es lo que está diciendo mucho el artículo que nos compartió Jeff. Que no es que hagan del negocio del vapeo su negocio, sino que es parte de los múltiples negocios que tienen que ayudan a financiar otros que les dejan todavía más. Se dice parte de la diversificación financiera. No, eso se llama... Qué fino me quedó, ¿eh? Echar los huevos en la misma canasta, mejor. Más coloquial. Qué fino me quedó. Hasta me he leído y escribido, cabrón. Diversificación financiera. Así es. Entonces, si un negocio tienen otro y luego le van dando la vuelta y luego vuelven a abrir otro y así andan. A veces hasta me sorprendo yo mismo. Aquí en México lo que yo tengo mapeado es que está en la costa del Pacífico, en el centro y en la costa, bueno, no sé en Tamaulipas cómo esté ese tema con el crimen organizado, pero por lo que me han platicado, no, ¿eh? No se ve tanto. Bueno, al menos a simple vista no se ve. Como nos platican los amigos de Guadalajara y de Culiacán y de Sonora. No, me parece que el gato le mordió el cable a Dani y se quedó pegado. No está. No. Ando distraído viendo una cosa en el teléfono. ¿De coca y de putas? Sí, precisamente. Sí. Y bueno, y el foro no se grabó ni nada, no se transmitió. No, porque realmente era nada más como una visión para los de Hacienda y para los senadores para poder expresar. Estuvieron 2 representantes de senadores, 3, o sea, el que invitó y otros 2 asesores nada más, para pasarle los datos a los senadores de cómo hacer la nueva ley que quieren hacer. Pero te quejas de los 8 minutos y acá nada más dan 5, cabrón. Sí, no, creo que 3 les dieron, ¿no? 4. 3, güey. Sí, una madre así, güey. Sí, no, de hecho, de 8 minutos, no, yo me la metí de corridito, o sea, así. Pero, fíjate, el Juanjo habló de temas muy interesantes, precisamente les habló de Australia, que también se me hizo un buen punto. La otra persona que participó está menos enrollada todavía en el vapeo, pero les habló de la reducción de daños y todo, pues, el mismo discurso de reducción de daños que traemos casi todos, y pues que no se podría considerar igual el impuesto, nada más, o sea, muy somero, muy superficial y muy escueto realmente el discurso. No duró ni los 8 minutos. A Juanjo lo callaron, a mí también, o sea que, no sé, cuando íbamos a llegar nos dijeron, falta un minuto, faltan 2, o faltan 2 minutos, y ya le aceleré el texto, incluso me salté un parrafito. ¿No le dijiste como Noroña? Pero fíjate que sí tuvo impacto, porque la parte del patos que le puse, que fue incluir a mi familia, de que mi esposa era exfumadora, de mis hijas, etcétera, etcétera. Cuando terminó mi discurso, los que siguieron después de mí hablaron también de lo mismo. Pues yo también tengo familia y yo también, o sea, que sí les pegó el discurso. O sea, eso es importante, porque si no hubiera pegado, pues no hubieran hecho ningún comentario. Y después de lo que yo dije, 2 o 3 personas tomaron también del hecho de hablar de sus familias, de que también tenían sus familias ellos, que también ellos estaban preocupados, no del vapeo, sino del tabaco de contrabando, porque la mayoría de ellas eran de Hacienda, de las que después de nosotros sí que fuimos los últimos que hablamos, solamente una que se metió al final, que repitió toda vez lo mismo, como que entró al final, que no llegó, la dejaron hasta el final, entró a la mitad de todos los participantes de los departamentos de Hacienda, y habló exactamente de lo mismo que hablaron todos los anteriores. Entonces ya el discurso estaba más trillado,
pero esa sí le puso mucho enjundia, o sea, le puso mucho grosería, no groserías, pero lenguaje más burlón, más cínico, se ve muy cínico el discurso, de que las tabacaleras están queriendo dominar el mercado y que estaban a todos convenciendo de que ya no querían, o sea, todo el rollo es lo mismo de siempre, ¿no? Sí, por eso te preguntaba que para qué me invitaron a tantos si van a decir lo mismo. Sí, lo mismo exactamente, todos dijeron lo mismo, pero a todos los callaron con el mismo discurso, los de Hacienda callaron a todos, man, a todos. Yo hasta ahí me quedé contento, hasta le dije a Panchito, le dije, ¿qué crees? Por eso que te digo que para mí, a lo mejor estoy mal, pero para mí cualquier persona que tenga un leve razonamiento es un sentido común, güey, pues si le metes muchos impuestos, pues te va a meter todo. Sí, incluso el de Hacienda habló de un de un límite que hay, o sea, sí hay una manera de meter impuestos, pero tiene que llegar a unos términos de contaduría, pero metieron de contabilidad, pero metieron exactamente que tiene un límite, tiene un punto de quiebre, donde a partir de ahí empieza el mercado negro. ¿Cuál es el punto de quiebre? No, o sea, bueno, el punto en que el mercado lícito... Hay un tope. Hay un tope. Hay una línea que si te pasas, ya va a empezar a proliferar el contrabando. ¿Y si dijeron cuál es esa línea? Sí, el cuate se le explicó, pero no, es que hablamos de pesos colombianos y todo, pero él habló de una gráfica de no sé quién, la verdad no tengo ni idea de nombres de contadores, pero habló de una gráfica que decía que hasta este nivel estaba correcto y más allá ya no se podía, porque iba a empezar el contrabando. Y fue cuando empezaron con los, no, es que es la mejor opción. Y cuando ese los cayó, dijo, no, a mí no me vengan con cuentos. Este debate es un debate con ciencia, es un debate con documentos científicos, o sea, porque, y yo soy bien, de aquí les voy a dar el dato real. O sea, aquí cada vez que ustedes meten un impuesto alto, aumenta el contrabando. Y es más, de aquí está, dijo, de tal a tal fecha, el 200% de contrabando aquí. Ahora, les quiero dejar esta pregunta abierta, incluyendo en el chat. Yo he notado, ustedes también, que esta gente de los grupos de antitabaco son muy pro impuestos. Sí. Con el argumento de que eso disminuye el consumo del tabaco, ¿no? Según ellos. Aparte de eso, pensando que no es el argumento real, más bien ahí esconden la intención real que tienen. ¿Qué es lo que los mueve a pedirle al gobierno más impuestos? Porque para mí es muy, ¿cómo llamarlo? Es muy... Obvio. No, es muy incongruente que un ciudadano normal le pida impuestos al gobierno, güey. ¿Por qué esta gente busca tanto que que los gobiernos cobren impuestos? Esa es la pregunta. Pues sí. Quitando el argumento que para todos... De hecho, el argumento que estás dando lo dio Juanjito, ¿eh? Fue el argumento que dio él, ese que estás diciendo. O sea, dijo, yo no entiendo, pues la idea es pagar, todo el mundo tratamos de pagar lo menos posible de impuesos. De decirles que como ellos... Los únicos ciudadanos que exigen... No, pero atacando a los antivapeos, ¿no? Que está diciendo, yo no entiendo cuál es el objeto de querer colocar un impuesto tan alto si la gente tratamos de evitar los impuestos. Todo el mundo, no solo yo, dice. Cualquier persona trata de evitar los impuestos. Y pues, ¿cómo lo vas a evitar? Pues con el contrabando. Efectivamente, así como lo viste. Entonces es algo lógico, o sea, es algo totalmente lógico. Por eso, la pregunta aquí es, ¿por qué esta gente está saliéndose de la parte lógica que estás diciendo? Para ti, para mí, para todos, es lógico que cualquier persona... Porque su discurso no tiene lógica, Luis. O sea, el hecho de que estén muriendo, por eso les dije ahí, en las 6 horas que estamos aquí, se van a morir 6,000 personas por fumar. O sea, déjense de mamadas, ya, por favor. Es que te remite, a ver, lo que dice Luis es, ¿cuál es el interés real sobre esa promoción de altos impuestos? Y ahí es donde entra la imagen de Mamas and the Papas, que si la pones de nuevo, la explicamos por si alguien no la ha entendido o es tan difícil de entender. Tú tienes a un chamaquito parado frente a una lápida o a un costado de una lápida en la cual pone desinformación, prefirió el cigarro al vapeo. Y ahí tienes atrás representación a los grupos antitabaco contando sus billetitos y riéndose burlonamente.
Ahí es donde reside el arte de esa infografía. No era lo que quería decir, pero sí, para ahí vas. no, creo que Marco sí me entendió. O sea, él dice que puede ser que ellos, de alguna manera, sus subvenciones se dan de vuelta. Lo que les llega a ellos, entonces les brillan los ojitos. Pues es que es la única razón que yo encuentro en realidad. La otra es que se muera la gente. Pero ellos y que les valga madre. No, es que sí, Luis. O sea, yo de veras, yo no encuentro una excusa. Si algo está, por eso les puse. En estas 6 horas se murieron 6,000 personas por fumar. O sea, no les da cosa, güey. O sea, por favor, o sea, usen tantito el coco. Toño, ¿no? Mientras ellos tengan para coca y putas, sí, lo que le pase a la gente. Caiga. Pero sienten, pero es una cosa que sienten. Lo digo en tono de medio broma, pero es en serio. O sea, yo estoy convencido de que a los politicuchos, ¿sí? La gente que se muere por fumar, por lo que sea, les vale madres. Mientras ellas tengan la bolsa llena, les da igual. O sea, eso fue lo luego que entendí se suben, al final. Luego se suben al atril de ahí del Congreso y de lo que sea, y se les quiebra la voz diciendo que la gente, que no sé qué, pero en realidad les viene valiendo madres, ¿sí? Ellos van a cobrar igual. Se mueran 6,000 o se mueren 6 millones. Pero es que eso sí, eso me queda a mí perfectamente claro, pero ese es el político que vive de los impuestos. Pero estos güeyes que en teoría no viven de los impuestos, ¿por qué te exigen impuestos? O sea, es como si, no sé, a ellos les gusta, digo cualquier mamada, las papitas, güey, que también son dañinas, ¿no? Y también tienen impuestos, entonces no queda. Les gusta jugar golf, güey. Y yo llego, no, que los campos de golf contaminan. Y los campos, me empiezo a saltar una sarta de mamadas y pendejadas y decir, cóbrenles impuestos. O sea, yo que no juego golf, que me vale verga. Y si jugara golf iría en el carrito, cabrón. Metiéndome en la vida de ese cabrón, exigiéndole al gobierno que le cobre impuestos a él, güey. O sea, yo no me voy a meter en eso, güey, porque ¿quién soy yo para exigirle? Si yo lo que quiero es no pagar impuestos, precisamente. Pues claro, pero es que ese impuesto no lo vas a pagar tú, lo vas a pagar el que juega golf. Pues que se lo pongan, pero yo no voy a empujar y a presionar para igual y es porque cree que él se va a beneficiar en algo, porque cree que los políticos son honestos y en vez de en coca y en putas, se lo van a gastar en el resto de la gente. Infraestructura, sí. Ajá. En hospitales, en escuelas, no sé qué, pero se lo gastan en coca y en putas, eso está claro. Yo al final lo que entendí de todo es que les vale madres tu vida, lo que les importa es recuperar el dinero que se está perdiendo con el contrabando y sacar impuestos de donde sea. O sea, a ellos les vale madres, o sea, por ejemplo, ya no da tiempo de hablar tanto, pero les voy a decir este comentario. Si las personas se pasaran a los métodos de reducción de daños, todos los que fuman, se ahorrarían el 87% de los gastos de salud, lo dijo una empresa en Estados Unidos, Budget Solutions, y pues 87%, estamos hablando de que de 117,000 millones que se gastan, se gastarían 17,000 millones, o sea, les quedarían 100,000 millones libres, cabrón. O sea, ¿pero qué no quieren los cabrones? Pues sacarlos, o sea, cobrar el mismo impuesto para el vapeo, de que se dejen las enfermedades y quedan los 100,000 millones más los que ganen del pinche vapeo, o sea, no son nada pendejos, cabrón. Entonces quieren ganar, pero a lo cabrón, güey. O sea, y no les importa que la gente, o sea, porque si decían, oye, pues si van a salvar vidas, güey, pues vamos a cobrarle menos impuestos para que la gente migre, cabrón, sería lo lógico. O sea, oye, si no dejan fumar en restaurantes y esos güeyes los dejamos vapear porque no producen el daño que genera de acuerdo a los estudios científicos, oye, cabrón, pues hay que decírselo a la gente y la gente solita se va para la que fuma. Si quisieran salvar a la gente, se va a pasar a otros métodos, a chicles, parches, bueno, hasta lo que quieras, hasta medicamentos o lo que tú quieras, pero se va a pasar a otros métodos menos dañinos de consumo de nicotina. Entonces, pero no les interesa, no les interesa. Volvemos a lo mismo, es más, al revés. Yo en político te puedo decir que hasta le conviene que la gente se muera prematuramente porque deja de pagar pensiones, claro, deja de costar. Eso sí lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo son estos personajes aberrantes, güey. O sea, los tolero menos que a los políticos, güey, porque al menos con el político ya sabes cuáles son las putas intenciones. Pero estos güeyes, ¿por qué? ¿Quiénes son
para exigirle al gobierno que me cobren más impuestos a mí porque yo elegí tener un estilo de vida diferente al de él, güey. Sí, ¿Quiénes son ellos? pues sí. ¿Qué ganan ellos exigiéndole al gobierno que me cobren más impuestos a mí? Esa es la pregunta. Lo de los políticos me queda claro. Dice Marco, en México, a cómo van las cosas, con los programas clientelares, Sí. pronto volverán los impuestos a las ventanas. Por eso les agrada una AC que promueve la reducción fiscal, recaudación fiscal. A lo mejor puede ser eso, que les como ven que esos güey nos van a apoyar, güey. No, Eso pero ya es- viste que no. Pero ya viste que no, porque acá dijeron ni madres, güey, porque todo se va por el mercado negro y no También recaudamos ni sopesan, madres. ¿no? Sopesan, a ver, estos güey, a lo mejor es lo que, bueno, yo lo que interpreto es, a lo mejor es eso como para tener al político de su lado. Sí, puede ser. Para tenerlo contento. claro. Este güey está queriendo cobrar más impuestos para nosotros. Vente, yo aquí te apapacho, yo a ti te hago caso. Pero acá, pero- acá se toparon con pared porque dijeron pero- ni madres. Pero ahí sí sopesaron, dijeron, le cobro más impuestos a estos cabrones, pero todo lo que me deja de entrar por todo el contrabando, ahí sí dice, no. Señores, ¿qué les parece si vamos haciendo un cierre por esta noche? Nada más, ¿con qué vamos a cerrar? ¿Con el video de estreno? Con el estreno, porque nos van a fundir el canal. Órale, pues. Así que, bueno, Luis, se despide, por favor. Bueno, pues gracias por escucharnos, estuvo bastante bueno, a pesar de que Iván decía, yo no preparé nada en la chingada, pues siempre salen los temas buenos. Además, qué bueno que llegó Toño, porque con el tema de su participación se puso bastante interesante el tema de los impuestos. Nos vemos el próximo lunes y que tengan un buen All Day Vape este viernes, que es el Día Mundial del Vapeo. Ay, güey. Señor Dani, se despide. Bueno, pues como siempre, Iván, Toño, Luis, un placer. Buenas noches a los que nos han visto, que han estado comentando, participando, a los que nos van a ver después. Feliz día del vapeo, que es el día 30, como dice Luis. Y pues hasta el lunes que viene. Señor Toscano. Pues no 8 dejo de minutos. decirles, quedarse al pendiente de ese día, el día del vapeo y sobre todo el día después, que se viene el día del Mundial sin Tabaco, a ver qué ponen, a ver qué hacen. Esperemos que nada, como yo espero que pase lo que dice Luis, que no pase absolutamente nada. Pero sí he visto esa guerra que ha empezado en las redes del vapeo. Toda esta semana pasada hubo bastantes ataques al vapeo. Pero en fin, pues les deseo una buena semana y pásensela padre. Y pues regálense un saborcito esta semana diferente para que prueben. Para que festejen. Para que festejen. Sabor chocoflan, es lo que está de moda. Riot con tapa vibradora incluida. Sí, formato 50 mm. Bueno, señores, sin duda, como dice Luis, la última parte con esto de los impuestos en Colombia se puso interesante. Y podríamos estar hablando toda la noche, pero creo que muchos de los puntos también entraríamos en un tema un poco circular, ¿no? Espérate, pero espérame, ahorita me brincó una cosa a mí. Creo que están promoviendo una marcha para la Ciudad de México, ¿no? Para el miércoles, me parece. Sí. No tengo información, pero sí. En el Senado, en la puerta 1, ahí si quieren llegarle, pues ahí está. Sí, algo así vi, por eso pregunto. ¿Tienes hora? No, pues yo no sé dónde lo vi ni siquiera, pues si no lo vi. La puso México, el mundo vapeando, pues a ver, chécale ahí. Es lo que voy a buscar. Para dar la información completa, güey. Fíjate que debería de marchar el vapero el 1 de junio, el día de la marcha que va a haber. Ahí pegarse el contingente para que se vea que somos de los inconformes de otra cosa, pero ahí estamos también. No encuentro.
A mí me hace sentir mucha impotencia de los movimientos que hicimos y de repente ves pues, los movimientos de los maestros y ves el desmadrote que armaron los del Poder Judicial. Y dices, no mames, cabrón. La mitad de usuarios hombre. Con eso la armamos, cabrón. Con la mitad llenamos el Zócalo, cabrón. Con la mitad de los que fueron el del Poder Judicial, por ejemplo. Sí. Y no, güey, nomás no podemos, cabrón. Ya nos lo prohibieron en la Constitución. No veo. Estoy viendo en la cuenta de Mexpap. ¿Está ahí? Mira, sí, ya la tengo. Es una publicación del 23 de mayo. Tengo una foto que dice: prohibir no elimina el vapeo, solo lo hace ilegal. Juntos defendamos el vapeo. Convoca en el Senado de la República el miércoles día 28 de mayo a las 11 a.m. frente a la puerta 1. O sea, ya mañana. Puta. Mañana. Miércoles. Mañana Sí. miércoles. No, está cabrón. Repito, 28 de mayo, 11 a.m. frente a la puerta 1 del Senado. Marco Tello ya está tomando su camión en la madrugada para acá. Sí, Yo me lo estoy imaginando. directamente. A ver, se jala. Para ir a México. Si Así vas, que- Marquitos, vas el representante de todos ahí, cabrón. Es que, a ver, por ejemplo, Marco se ha ido a varios. Ah, sí. Ustedes fueron a la primerita que se hizo el 4 de marzo que había foro. No. ¿Del Senado? No, de Cámara de Diputados. No. No, tú pero tú no fuiste. Marco sí fue esa. Esa sí, la de Ricardo del Sol. Ah, sí. Esa sí hubo bastante gente, cabrón. Pero aún así se siente triste después de ver los desmadres que arman otros gremios, cabrón. Sí, güey. No, muy triste, muy triste. Hay mucha guerra, no, y aparte de partida, mucha guerra de ego. Pues ya ves que tenemos hasta tiendas que dicen que mejor dejes de vapear, que está bien. Bueno, es que sí. Jax también estuvo. Jax también fue. Lo que yo sentí en esa específicamente, porque yo no fui a la de El Ángel, aquella que vino el mono, pero en esa se sentía una buena vibra afuera. Yo estuve en esa. ¿En cuál? En la del Ángel. Sí. Yo estoy hablando de esta primera. Yo no estuve en la del Ángel. Y la del Ángel también se vio así como, bueno, pues, pero ay, falta un chingo de punch, ¿no? Mucho. Le falta punch. Falta punch, falta tiempo, o sea, la gente no deja sus trabajos, cabrón, es que está muy cabrón. Ahorita como está la situación, más yo creo. Por ejemplo, mañana a las 11 de la mañana, pues solamente los que no vayan a trabajar. O sea, ¿quién más puede ir hasta mañana, por ejemplo? Pues sí. O sea, los maestros porque abandonan las clases les siguen pagando y les sacan todo. O sea, sí, igual los del Poder Judicial. Es que esa es una ventaja que pues, no tenemos. Acá somos gente, todos somos gente que tiene trabajo, tiene pues, cosas que hacer. ¿No? Ese es un problema. Bueno, señores, pues de mi parte, lo de siempre. Gracias, Luis, Dani, Toño, por acompañarme esta noche. Los del chat que estuvieron activos, ha sido un gusto. Recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Descansen, nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Saca vapeo pa' que mi gata suelten los vapores. Saca vapeo pa' que mi gata prueban los sabores. Saca vapeo pa' que mi gata suelten nubarrones. Que se preparen que lo que viene pa' que le debe. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas hablar. Todo weekend ella sale a vapear. Mi gata no para de soplar porque a ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. A ella le gusta la nicotina. Dame más nicotina. Como le encanta la nicotina. Dame más nicotina. Ella prende los tornos
humo pendiente. Tú lo probas y lo sabes. Conmigo el gol se siente. Y en esta nube no hay que mande. Tenemos tú y yo un humo pendiente. Tú lo probas y lo sabes. Conmigo el gol se siente. Y en esta nube no hay quien mande. Saca vapeo pa' que mi gata suelte los vapores. Saca vapeo pa' que mi gata prueba los sabores. Saca vapeo pa' que mi gata suelte nubarrones. Que se preparen que lo que viene pa' que le dé duro.